existe y cada vez hay más y más cristales, probablemente sí una dieta sería muy buena. Alejandra me dice que tan recomendable es usar el Paxón en gatos. Discúlpame, no sé qué es eso. Con mucho gusto si me cuentas qué es. ¿Se recomienda utilizar glucosamina inyectable o glucosamina oral para cistitis idiopática? No. Queremos que sirva, pero no sabemos si sirve. Si tienen preguntas de urolitiasis, vamos a enfocarnos en eso el día de hoy. No tengo problema en responder otras, pero vamos a hablar de urolitiasis hoy, ¿listo? Angélica Reyes nos dice, disculpe, una vez desobstruida la uretra, ¿se debe administrar solución salina fisiológica en la vejiga? No lo recomiendo, casi nunca. Y ya casi terminamos este par de preguntas para avanzar. ¿Qué opinamos del artrosan? No sé qué es el artrosan. Una vez terminado el tratamiento con la dieta de cuidado urinario, se han disuelto los urolitos arenillas. ¿Qué dieta de mantenimiento cambiaría? No la cambiaría. Y buenas noches, Roger. Listo, vamos a seguir. Todas las preguntas que quieran, sin problemas. Entonces, más hechos importantes es que recuerden desde ya que la mayoría de cálculos no se pueden disolver. Ahora, estamos hablando de 10 tipos diferentes de minerales, pero me estoy enfocando en 3, en gatos. Oxalato de calcio, estruvita y uratos. Realmente los cálculos de oxalato de calcio no se pueden disolver con nada y los de uratos en gatos probablemente tampoco. Y ya serían ahí la mayoría. Eh, o no, dependería en parte de la epidemiología que tengamos en cada país, pero la mayoría no se pueden disolver. Los de estruvita sí. Y Norma nos dice, ¿cuál sería el método preventivo para recomendar en el alimento urinario? También es una buena pregunta. Avancemos en esta charla y verás a ver qué vas a tener la respuesta. ¿La calidad del agua es factor predisponente para urolitiasis? Absolutamente sí. ¿Y el artrosan es pentosan polisulfato? No hay evidencia de que sirva, pero tiene sentido. Dicen que se corta el audio. Si mi manager tiene la misma problema, me avisas. Algunos casos se dan por cerrado con la litotomía quirúrgica y debo decir que eso es una realidad y estoy hablando de cistotomía, sacar cálculos, dar dieta y chao. No deberíamos hacerlo. Y lo segundo, uretrostomía, dieta urinaria y chao, peor, porque eso no resuelve la urolitiasis, ¿ok? Es una enfermedad crónica. Recuerden estos hechos para que por favor no abandonemos al paciente urolitiasis y van a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? En los cálculos ureterales, dice Juan Carlos Rueda, ¿se puede usar prazosina como tratamiento? Como coadyuvante, Juan Carlos, sí. ¿El alopurinol sirve como tratamiento de cálculos de urato amorfo en gato? Los uratos amorfos no se tratan, Norma. No se tratan. Los amorfos, los de ácido úrico, sí. Y recuerden este último hecho, que me encanta. Esto es diferente que en perros. La urolitiasis de estruvita felina puede curarse. Es más fácil curar un gato con estruvitas que un perro con estruvitas. Entonces, motívense, por favor. Vamos a intentar diagnosticarlo y hacerlo. Estas son las razones por las cuales yo espero que se motiven a entender que es importante conocer la composición mineral. Fíjense en este gráfico de pantalla, ¿vale? Fíjense en este gráfico de pantalla. Aquí estoy diciendo cuáles son las estrategias generales para la prevención de cálculos tanto en gatos como en perros. Estoy mezclando cosas. Es decir, si el paciente tiene estruvitas, nos gusta que el pH sea un poco ácido. Si el paciente tiene oxalatos de calcio, nos gusta que el pH sea alcalino. Si tiene cálculos de estruvita o fosfato amónico magnésico, que aquí estoy escribiendo como MAP en inglés, se necesita antibiótico solo en perros o mayormente en perros y algunas medicinas de prevención como el citrato de potasio e hidroclorotiazida. Pero esto es de perros realmente. En los gatos no hacemos casi nada de eso. En los gatos no vamos a los pHs extremos porque aparece otro cálculo. En gatos lo que sí se intersecta en todo esto es aumentar la ingesta de líquidos. Eso es cierto. Sí se puede. Para reducir la gravedad específica, lo intentamos. Y vamos a ver nuevos estudios que nos han dicho qué podemos hacer. Pero quiero que se fijen que no todas las estrategias se intersectan. Ni en perros ni en gatos se intersectan. No es un protocolo en sí. ¿Cuánto tiempo nos dice Alejandra es recomendable manejar el alimento especial con gatos con estruvita? Vamos a verlo a lo largo de la charla. Y en gatos con urolitiasis y enfermedad renal que nos dice Alejandro, ¿qué dieta se recomienda iniciar y mantener? ¿Cuidado urinario o cuidado renal? Tengo entendido que la dieta de cuidado urinario a largo plazo puede agravar la enfermedad renal. Wow, Alejandro, yo no sé de dónde sacas que la enfermedad de cuidado urinario puede agravar la enfermedad renal porque eso no es cierto. No hay ninguna evidencia de que eso sea así. Y la respuesta debería ser simple. Tú sabes que la dieta renal se recomienda en gatos en fase 2, 3 o 4. En fase 1, no. Así que si ahí necesitas usar la urinaria, usas la urinaria. Y la dieta urinaria pues la vamos a usar para disolver estruvitas o para ayudar a que no aparezcan tan rápido los oxalatos. Si eso es más importante que la dieta renal, la usas. Si no, no. Es muy simple, ¿cierto?
Bien, avancemos. Wow, mira, hay un caso personal. Si un gato fue sondeado y presentó cristales de estrubita en el urinalysis, se cambió dieta un mes, nuevamente se realizó urinalysis y ya no hay cristales, ¿por cuánto tiempo ha recomendado la dieta? Listo, todas esas preguntas de dieta las vamos a ir resolviendo, ¿vale? Estamos muy bien. Bueno, entonces, este cuadro que yo les muestro acá es una razón importante para percibir que conocer la composición mineral resulta dando la pauta terapéutica. Miren Asia. Asia, con el pasar de los años, al final a la derecha, pasó de enviar a un laboratorio norteamericano de análisis de cálculos, el más grande del mundo, que es el de Minnesota, pasó de enviar 700 muestras a 16.000 muestras en el periodo del 2000 al 2010. Impresionante, ¿no? A ese laboratorio, Suramérica envió 86 y en 10 años subió a 98 a 2010. Eso es muy poquito. Pero afortunadamente la última década o el último bigenio ha sido diferente y yo sé que ahora esto no es así. Y estoy seguro que ahora hacemos mucho más análisis de composiciones minerales. Entonces creo que la información es optimista y es hacia futuro buena. Porque es que el cálculo es el que te dice cosas. Miren, por ejemplo, este cálculo extraído de un gato con urolitiasis y posterior pues cirugía y luego repitió la urolitiasis. Fíjense que en este caso el cálculo tiene capas, ¿cierto? Así que las cosas han cambiado en esa vejiga. El cálculo te está diciendo qué es lo que ocurre y de hecho te está diciendo por qué de nuevo tiene cálculos. Aquí lo que están viendo son unos orificios centrales en ese cálculo. Lo que ocurrió es que quedaron muchas suturas expuestas a la luz de la vejiga de este gato y los cálculos crecieron alrededor de este material. Cuando este cálculo sale, esos huequitos es donde había material de sutura. Entonces, analizar los cálculos te dice estas condiciones de enfermedad y definitivamente vale la pena. Así que bueno, sonríe, la urolitiasis te ama. La verdad es que te da la oportunidad. Fíjense lo importante que es conocer la composición mineral porque te dice, oye, me puedes disolver, no me operes. Oye, no me vas a poder disolver, tienes que hacer algo, vamos a hacer algo a futuro, etcétera. Entonces espero que se hayan convencido que sí es importante conocer la composición mineral de los pacientes a largo plazo. Si tengo un paciente con problemas recurrentes de urolitiasis, nos dice Eva, y el propietario no puede acceder a un alimento de mejor calidad, ¿en qué componentes de la dieta tengo que prestar atención? Eva, yo creo que de los últimos años hay una tendencia holística con el tema nutricional. Por ahora, yo no te voy a decir que eso sirva para nada, lo siento. Ninguna composición nutricional casera va a similar o acercarse a los beneficios de una dieta prescrita. Ninguna. Con una dieta natural podríamos entonces utilizar más agua, ¿cierto? Y con eso disminuye la supersaturación y eso le va a ayudar a tu gato. Pero pues la verdad no es lo que yo recomiendo por ahora. Es más caro ir al médico, hospitalizar al gato, operarle los cálculos. Eso es más caro que una dieta a largo plazo. América nos dice qué estrategia se puede manejar para el aumento del consumo de agua. Vamos a hablar al final de eso. Me encantan las preguntas. Bien, entonces, espero que se hayan convencido. Es importante conocer la composición mineral. Es súper compasivo disolver cálculos. Y también es súper responsable decirle a las personas, los oxalatos de calcio van a volver. Y si tú explicas eso desde el principio, nunca te van a abandonar como médico de ese paciente. ¿Listo? Alejandra Argüelles nos dice, si mi paciente tiene hidrolitos de oxalato de calcio, ¿qué tipo de dieta debería llevar el gato después de la cirugía? Bien, vamos a conversar al respecto. Me parece una muy buena pregunta. Ahora, ¿qué datos nos aproximan a conocer la composición mineral? Si ya nos convencimos que es importante, juntémoslo con la epidemiología. Miren que cuando hablamos de la enfermedad urinaria inferior felina o caudal, como le quieran llamar, es súper claro que la urolitiasis tiene un componente moderado en la epidemiología. Fíjense que en los gatos de 1 a 10 años que se consideran no gerontes todavía, la cistitis idiopática es la más común y la urolitiasis 15%. Esta es literatura norteamericana. Cuando vamos a literatura de otros países, no hay mucha. En México hay unos datos del Estado de México, entonces tenemos cierta información adicional y se parece a esta realmente, aunque es más idiopática en este centro médico. En los pacientes con edades superiores a los 10 años, miren cómo los urolitos siguen teniendo cierta representación, 10%. Esta estadística no aplica a todas partes. A Nefrovet no aplica, porque en Nefrovet la mitad o más de los pacientes con problemas urinarios tienen urolitiasis. ¿Por qué es diferente? Me pregunto yo.
Probablemente porque la medicina general, la medicina interna y las clínicas que hacen todos los servicios detectan mucho mejor otros problemas que pueden manejar como una infección urinaria, como una cistitis idiopática y no llegan a un servicio por remisión. Entonces, en mi centro veterinario es diferente. No sé cómo es en el tuyo. Puedes hacer una pequeña revisión con los que ya has visto o puedes hacerte un plan a 6 meses para ver qué es lo que más ves y fortalecer en ese caso. Entonces, nos pregunta Ana Concepción, ¿en cuánto tiempo tengo que ver una mejoría para la terapia de disolución? Todas esas preguntas van a salir. Muy buena pregunta. Mm, ya está. Sigamos adelante entonces con la epidemiología. Miren cómo la epidemiología te empieza a orientar. Tengo un gato con hematuria, que es lo más probable. Aquí está. Si es joven, idiopático, es lo primero. Lo segundo, cálculos. Si es viejito, lo más común de hematuria, una infección urinaria. Lo segundo, tumores o urolitos. Entonces a eso voy yo con la epidemiología. Eso es útil, pero esa es la epidemiología de otras partes. Atención que no sé cuál es la tuya. En general, cuando estamos hablando de qué datos orientan más, la epidemiología es útil. Recuerden, ¿qué datos orientan más? La epidemiología es útil. También está el sedimento urinario, ¿cierto? Porque pues los cristales de estruvita pueden orientar a ciertas cosas, pero mucho cuidado, por favor. Fíjense en esta foto que les estoy mostrando. El cristal grande es una foto que yo tomé con el celular, es un cristal muy evidente de estruvita. Pero quiero que se fijen en el cristal chiquitín que está en el centro, cerca al cristal de estruvita, encima del cristal de estruvita, de hecho. Miren que este cristal que está ahí fue reportado como oxalato de calcio por 5 de 10 personas a las que yo le pregunté. Y no es un cristal de oxalato de calcio. Este es un cristal de estruvita pequeña en donde no se ha estirado hacia lo largo, solamente aparecen los vértices y esta no es un oxalato de calcio. Entonces, la verdad sea dicha, los expertos mundiales en urología saben que hasta 30% de los gatos jamás exhiben cristaluria o incluso exhiben una cristaluria que es diferente al cálculo que tienen. Entonces, los cristales no son la mejor herramienta para predecir la composición mineral de los cálculos que ya tiene el paciente. Es un poco controversial este paradigma, pero no lo ignoren, ténganlo en cuenta, pero pónganlo en la base de datos que vamos a manejar. Eso es una ayuda, pero ni siquiera es confirmatorio tener cristales o tampoco tenerlos. Recuerden que las guías mundiales de urolitiasis nos sugieren que deberíamos hacer el examen de orina entre los primeros 30 minutos de colecta, porque a medida que pasa el tiempo pueden aparecer cristales o incluso desaparecer. Entonces es una realidad cuando tienes un laboratorio externo que te hace las muestras. Veamos un par de preguntas más. ¿Utilizar las dietas tipo BARF ayudaría a reducir la urolitiasis? Gabriela, mi respuesta es muy tajante. No, y de hecho eso mata a animales. Si estamos hablando del BARF raw, ¿cierto? Crudo, jamás eso no tiene sentido hoy en día. Y desbalanceados 100%. Si estamos hablando de dieta natural, que es diferente, y ahora todo le ponen bar porque es un tema comercial, no sé si pasa igual que en mi país, pero mientras sea balanceado, sí, y es difícil balancear una dieta sin la ayuda de tener las estrategias del concentrado. Pero solamente una dieta natural ayudaría con parte en el tema de la mayor aporte hídrico. Y Estefanía Huitrón nos dice, buenas noches, ¿cómo saber la composición del urolito sin hacer cirugía? Eso es de lo que estamos hablando. Epidemiología primero, no les he dicho la epidemiología de los cálculos, les he dicho la epidemiología de las causas de hematuria. Ahora, estamos hablando de cristaluria. Hay que tomar un examen de orina, si ves cristales de estruvita, probablemente sean cálculos de estruvita, pero no lo confirmes, porque insisto, te puedes equivocar con la lectura del cristal que estás viendo. En este caso todos son estruvitas y fue leído por la mitad de las personas como un oxalato de calcio y no lo era. Entonces, la epidemiología también sirve porque quiero mostrarles algunos datos. Miren, en Tailandia, este fue un compañero con el que yo estuve en Minnesota, él hizo su doctorado allá y él es de Tailandia, así que impulsó el diagnóstico de la composición mineral específico en laboratorio de los cálculos de su país y durante 7 años encontró algo interesante. No tienen que leer todo lo que dice acá, pero fueron casi 1000 muestras de urolitos en ese tiempo. Pero quiero que miren algo importante porque él no solo vio cuál era la prevalencia de los diferentes tipos de cálculos, sino cómo cambió esa prevalencia. Entonces, vamos hacia la mitad del texto.
Entonces, miren, por ejemplo, cómo aquí dice que la proporción de oxalatos de calcio anual aumentó del 35 al 54% en 7 años. Miren ese dato. En 2010, más o menos 35% y fue subiendo la proporción de oxalatos de calcio. Y la proporción de estruvita empezó a bajar del 2010 hacia acá de 53% a 28%. Entonces, cambia, ¿no? La epidemiología te dice que, en teoría, más o menos en 2017, en Tailandia, si tienes un gato con cálculos, lo más probable es que sea de oxalato de calcio, porque de estruvita es menos probable. Eso es lo que dice esto que dice acá. Si estás en 2010, no es así, la proporción es diferente. Entonces, la epidemiología en ese país es esta. ¿Qué información tenemos por acá? Luis Antonio, mientras tanto, nos dice cuál es el mejor método para colectar la orina y analizar cristales por sondeo o por cistocentesis. Luis Antonio, en un gato, cistocentesis toda la vida, y también son guías de buenas prácticas de manejo felina, es que la muestra por cistopunción bien hecha es la mejor herramienta. Y cuando digo bien hecha es que no es con una aguja verde, ¿cierto que no? Cuando estoy hablando de unas cistopunciones no hay que rasurarle del pubis hasta el cifoides. Si tienes un ecógrafo facilita las cosas y tiene que estar la vejiga llena sin lastimar al gato. Es la mejor opción. Por sondaje urinario, si tienes que sondear a tu gato y de ahí puedes tomar la muestra, si tienes que sondearlo porque está sospechosamente obstruido, pues lo puedes hacer. En los perros, yo prefiero la misión espontánea o la cistopunción. La verdad, la sonda urinaria casi nunca. Pero miren entonces la epidemiología. No los quiero confundir, quiero decirles cuál es la realidad en el presente. Este artículo es mexicano, ¿no? Entonces el doctor del Ángel y su grupo en el Estado de México, en Toluca, han recibido información, obviamente han presentado estos datos. Eso está en el journal de la Sociedad de Medicina Felina Internacional. Y en este tiempo de 11 años nos muestran otros datos. Miren los datos aquí abajo. Entonces, frecuencia en porcentaje de oxalato de calcio, 54%, y de estruvita, 32%. Muy parecido al de Tailandia, ¿cierto que sí? Muy parecido al de Tailandia. Entonces, pues es posible que hoy en día, si te llega un gato con urolitiasis, es más probable que tenga un oxalato de calcio que una estruvita en esas condiciones geográficas donde se hizo esta revisión. ¿Cuáles son las condiciones geográficas en tu zona? No lo sé. Yo todavía tampoco sé la mía. ¿Con qué tipo de aguja hacemos cistopunción? Yo lo hago con la aguja azul, que es la 23G, o a veces con un catéter amarillo. Si no uso aguja verde para cisto, ¿cuál? 23G. Angélica, jamás una 21G. Eso no me parece nada compasivo con un gato. Número de aguja 23G, 23G, 23G. O un catéter amarillo que a veces me gusta cuando la vejiga está lastimada. Hemos visto datos entonces que miren cómo las estrubitas pues no son tantos. En teoría que son los que podemos disolver. Ahora, dejé de últimos la epidemiología norteamericana, que estudian muchísimos más números. Entonces, el grupo de Gilad Segev, que es muy pronto va a ser uno de los líderes mundiales de la nefrología, y Carrie Pam también, en nefrología general, y Jody Westrop, que es líder mundial de nefrología felina. Este es el grupo que se inventó lo del síndrome de Pandora. Hicieron la evaluación de urolitiasis en gatos con la tendencia al cambio en la epidemiología. Y lo dejé de último porque uno pensaría entonces, pues en Tailandia, en México es la misma, pero miren los datos que nos dan ellos. Tómense el tiempo de ver este gráfico porque a mí me sorprendió y me pido disculpas, me regreso. Esto es hasta hace un par de años, hasta pandemia casi. Entonces, fíjense, veamos estrubita, que es la barra azul, la barra gris clara. Entonces, miren cómo del año 2010 hacia acá la tendencia no es a bajar. Y miren cómo allá la tendencia de oxalatos de calcio no es a subir. Entonces, una conclusión que hicieron ellos en este estudio, muy grande, de muchos años, es que en su laboratorio en California les llama la atención que la tendencia de los últimos 10 años o los últimos 8 años es a que los oxalatos de calcio parecieran estar bajando y las estrubitas otra vez subiendo. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La tiene México? ¿La tiene Tailandia? ¿La tiene Norteamérica, en California específicamente? ¿Quién tiene la verdad? ¿Cuál es la prevalencia real de esto? Eso es supremamente local.
y geográfico. No me parece conveniente generalizar, porque insisto, en Nefrovet no es común la cistitis idiopática, es común la urolitiasis, y es común la urolitiasis de oxalato de calcio. No quiere decir que en Colombia o en Bogotá sea así. De pronto en otros lugares ven más estruvita, las disuelven y nunca me llegan a mí. Entonces, no hay que confiar totalmente en esto, simplemente hay que revisar toda la información posible. La tendencia es que las estruvitas, como se pueden disolver, estamos tratando de disminuirlas con el tiempo. Y en teoría no debería haber urolitiasis de estruvita porque es prevenible 100%, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ver que eso nunca va a ser completo. Bueno, déjame, yo vuelvo aquí a las preguntas. ¿El agua de Chancapiedra recomienda para cálculos? No, Pamela. Hasta que tengamos los estudios que dicen que funciona, yo no me atrevo a mencionar y recomendar eso. El saber popular dice que puede ayudar, así que por unas propiedades diuréticas, eso es lo mismo que dar más agua y es lo que por ahora yo hago que sí tiene evidencia. Entonces, no uso Chancapiedra como tal, lo he escuchado, no me opongo, pero no lo recomiendo. Es personal. Así que entonces hablemos de los factores de riesgo. La epidemiología es útil, ojo con esto, la epidemiología es súper útil porque a medida que el paciente avanza en edad, tiene más tendencia a ser oxalatos de calcio. A medida que es más joven, tiene más tendencia a ser estruvita. Eso es súper útil. Yo les mostré la epidemiología global felina, pero ahí no estamos viendo la edad. Un factor de riesgo que tenemos muy claro, y quiero que lo recuerden, es la raza. Porque los gatos persa tuvieron una explosión demográfica mundial más o menos del 2000 o 2010 hacia acá. Y tuvieron un pico en 2015 más o menos. Esos son datos de países no Colombia y no sé en sus países. Pero hubo un tiempo en el que empezamos a ver persas a diestra y siniestra y se volvió el nuevo criollo. Y el gato persa tiene un riesgo bastante mayor que otras razas, gatos en general de pelo largo, tienen más predisposición fuerte a hacer urolitiasis de oxalatos de calcio. Si tienes un gato persa con urolitiasis, es posible que sea oxalato de calcio más que otra raza. Y los gatos mestizos, como mi gata María Teresa a la izquierda, tienen comprobado mayor tendencia a hacer cálculos de estruvita que de oxalato de calcio. Así que es un dato que puede empezar a ayudar y es un factor de riesgo. Sí, Alison, es lo que estamos mostrando. Y también el birmano, el gato birmano, también mayor predisposición a hacer oxalatos de calcio. Milagros nos dice, ¿existe mayor predisposición a obstrucciones uretrales en gatos esterilizados? No. Lo que pasa es que hay más gatos esterilizados que no esterilizados en el mundo. Entonces esa proporción nunca se puede evaluar de forma similar. Y las medianas o las medias siempre dan diferentes. ¿El potasio sería eficaz? No. ¿Afecta principalmente la esterilización en machos muy jóvenes? Tampoco, Carla. No, no hay ninguna evidencia de que un gato castrado tenga mayor tendencia a hacer ni urolitiasis ni enfermedades urinarias. Lo que pasa, que es a lo que voy ahora, voy a saltarme es que sí hay una clara tendencia a tener mucha mayor urolitiasis cuando el gato es gordo que cuando el gato es normal. Creo que me equivoqué aquí poniendo un gato flaco. Los gatos gordos tienen más de tres veces mayor riesgo de hacer urolitiasis que un gato que no es gordo. Y los gatos castrados, mal manejados en casa, tienden a ser más gordos. ¿No quiere decir entonces que castrar aumenta el riesgo de urolitiasis? No. Castrar aumenta el riesgo de obesidad, ¿cierto? Pero la obesidad como tal sí se ha correlacionado mucho más con urolitiasis. Y ahora algo que también debo decir es que se relaciona más con urolitiasis de estruvita. Hay teorías de por qué, no sabemos, porque hay muchas cosas que no se saben. Pero una teoría es, por ejemplo, que el gato gordo de pronto se desplaza menos, toma menos agua y hace más fácil los cristales de estruvita. Cristales o a veces cálculos. Entonces son teorías que por ahora se tienen al respecto. Mm, ¿A qué edad se recomienda realizar la castración? Bueno, son interesantes las guías. Miren que en el mundo hay una tendencia a la castración temprana por temas poblacionales y demás, ¿cierto? Eso es muy personal, es muy personal. Lo importante es que ustedes tengan el cuidado que el gato se sale, se escapa, pelea, orina, marca, se aburren del gato. Entonces tiene que ser joven. El gato tiene que ser joven. Esa es la recomendación. ¿Qué terapia de fluidos recomendamos en hospital con pacientes en urolitiasis? Cualquiera, Jairo, cualquiera. Si estás hablando de obstrucción, creo que ayer hablaron de eso. Si estás hablando de obstrucción, pues
hay unos protocolos, pero la verdad, cualquiera, no tengo ningún problema en ese caso, por ejemplo, en gáticos posquirúrgicos. Entonces, acuérdense de los factores de riesgo. Ser persa es un factor de riesgo para oxalatos de calcio, ser mestizo es un factor de riesgo para estruvitas, ser viejo y ser joven. Esta tampoco la olviden porque esta les va a servir un montón. La urolitiasis de forma global se da más en animales mayores que en animales jóvenes, ¿cierto? Hay una edad pico. Les vamos a las gráficas para que no se les olvide eso. Las edades pico. Pero aparte de eso, es súper claro que los gatos jóvenes tienen mayor tendencia a la urolitiasis de estruvita. Ojo con eso. Y los gatos viejitos dejan de tener tendencia a estruvitas y les da más tendencia a hacer oxalatos de calcio. Y por eso lo mencionó con vehemencia, es porque alguien pregunta, muchos preguntan, ¿cuánto tiempo le doy la dieta urinaria? Pues si sus cálculos son de estruvita, toda su vida joven y adulta. Y cuando es viejito, probablemente no, porque el riesgo empieza a bajar a tener estruvitas, ojo con eso. Espero que se quede entonces esta pregunta resuelta. Y es ¿cuánto tiempo utilizo las dietas para estruvita? Pues toda la vida, porque toda la vida va a tener tendencia. O más bien, hasta que cambia a la época geronte, donde la tendencia a hacer urolitiasis de estruvita baja de forma considerable. Si el paciente tiene oxalatos de calcio, eso no tiene un revés con la edad, entonces normalmente es siempre. Bien. Tampoco olviden esta gráfica, tómense el tiempo, tómenle una foto y la edad de castración no debería ser un factor de riesgo porque pacientes muy jóvenes no alcanzan su desarrollo fisiológico normal. No, Stephanie, ningún estudio ha demostrado que eso que tú me estás diciendo es cierto. Tiene sentido, ¿cierto? El pene se hace más pequeño, o más bien, no se hace más pequeño. El pene no crece como en un paciente no castrado, pero eso jamás ha demostrado que haya aumento en la tendencia a tener esos tipos de problemas. No. Si la obesidad, si el sedentarismo, si no tomar suficiente agua, entonces no, la castración no hay que temerle a eso, la verdad, afortunadamente. ¿Cómo tratamos cistitis idiopática? Yo te voy a mencionar eso, Pamela, porque se cruza con el tema de cálculos, pero vamos a hablar de cálculos. ¿El tema de la dieta de por vida igualmente aplica en perros? Regina, mi respuesta es depende. Si es oxalatos de calcio, sí. Si es estruvita, no, porque la estrategia principal de estruvita en perros no es la dieta. La estrategia es otra. Pero miren este gráfico y lo he dejado suficiente tiempo. Quiero que miren oxalatos de calcio. La gráfica oscura. Miren cómo a medida que avanza la edad del gato, hay mayor tendencia a hacer urolitiasis. De cualquier tipo, ¿no? Si quieren miren todas, pero de cualquier tipo es creciente a medida que el gato avanza. El pico suele ser en la edad de 4 a 7 años, porque esa es la edad adulta del paciente. Cuando estamos hablando de estruvitas, miren cómo el gato después de los 10 años considerablemente baja el riesgo de tener cálculos de estruvita. Cálculos, ojo con eso. No baja a cero, pero baja. Y por esa razón es que la dieta de estruvita en gatos hay una sugerencia por parte de urología desde la Universidad de Minnesota, y es que después de los 10 años, si hay otra condición más importante como obesidad o enfermedad renal, puedes cambiar la dieta. Miren estos factores de riesgo, ¿ok? Porque estamos hablando de la predicción, ¿cierto? Predicción de la composición mineral. Así que miren esta tabla, entre los 10 y los 15 años es más probable que sea oxalato de calcio. Si es de 2 a 4 años, es más probable que sea de estruvita y eso les va a ayudar un montón. Esto también puede cambiar la epidemiología global de la urolitiasis, porque si la mayoría de tus gatos estudiados son jóvenes, pues claramente vas a ver más estruvitas que oxalatos de calcio. Si estás analizando una población de gatos que es mayor, claramente vas a ver más oxalatos. Entonces, por esa razón tenemos que separarlos también con un factor de riesgo etáreo. La dieta para evitar estruvita es una dieta de buena calidad que tenga minerales balanceados, Stephanie. Perdón, Joel. Mira, Joel, yo pienso que prevenir la urolitiasis debería ser el punto clave acá. No deberíamos hablar de dietas para disolver estruvitas, deberíamos hablar de dietas para prevenirlas. Y yo diría cualquiera, buena, cualquier dieta buena. Y yo no estoy hablando en dieta solo las pepas o las latas o no, es el agua también, ¿cierto? Eso es otra dieta. Entonces, cualquier dieta de buena calidad debería ser suficiente. Hoy en día, estamos hablando de dietas super premium que tienen un balanceo mucho mejor, ya no acidifican tanto, tienen menos fósforos, etcétera. Bien, Abel nos dice que no me quedó claro. Dije que estruvita en animales jóvenes por lo que se les da el alimento dietético. ¿Cómo así? Me perdí.
En cuanto a los gerontes que tienden más a oxalato, en este caso alimento dietético también. Ah, ya entiendo las preguntas. Sí, claro que sí. Si el paciente es joven y tiene cálculos de estruvita, toca darle la dieta. Si el paciente es viejito y tiene oxalatos de calcio, toca darle la dieta. No es común, si esa es la pregunta de lo que estoy entendiendo, que un gato joven con cálculos, cuando se vuelve viejo, siga haciendo cálculos, pero ahora de otra cosa. No, no es tan común. No es tan común. Cada gato tiene como su prevalencia primaria a hacer cierto tipo de cálculos. Y si es viejito, sigue con cálculos de estruvita, o si es joven con oxalatos de calcio, sigue con oxalatos de calcio. Si entre los 7 a 10 años el riesgo es similar para ambos tipos de cálculos, ¿cómo podría identificar el tipo de cálculo que presenta un paciente? Gracias, Rocío, porque por eso vamos a avanzar ya en este momento. Hemos dado ideas de cómo predecir la composición mineral. Número uno, el parcial de orina, ¿cierto? Sedimento. Ayuda, pero ojo, no se dejen sesgar. Número dos, epidemiología. Persa, más probable oxalatos de calcio. Paciente joven, más probable estruvita. Paciente geronte, más probable oxalato de calcio. Anoten eso porque son como los que más llegan, persa o no persa, joven o viejo y examen de orina. Por ahora vamos a hacer eso, es una muy buena pregunta. ¿Tengo experiencia con el uso del metigel de betoquinol? No, no tengo esa experiencia. Mentiras. Con el metigel no, pero la metionina para acidificar el pH, sí. ¿Funciona como coadyuvante? Sí, en perros. En un gato no necesitas hacer eso casi nunca. Entonces, la pregunta que nos hizo hace un ratito la doctora es súper buena, porque ¿cómo hacemos para saber de qué están hechos los cálculos del gato? Entonces, aquí es cuando llego a que la mejor forma es una imagen diagnóstica, porque el color de en radiografía, la forma, la posición nos ayudan mucho y hoy en día es la mejor forma de predecir la composición mineral. El ultrasonido es súper útil para ver los cálculos, ¿no? Como en este video que están viendo en pantalla, ahí hay un cálculo, no hay duda, y este cálculo de qué está hecho, no tengo ni idea, porque todos se ven iguales. Por eso no nos quedamos solo con la eco. Miren acá en este caso, esta microlitiasis, los cristales se ven en microscopía, no con un ecógrafo. Con un ecógrafo nunca reportamos cristaluria porque eso no es cierto. Pero sí reportamos estas estructuras pequeñas que hacen sombra acústica, son cálculos, solo que son chiquitos. Miren una radiografía, ¿no? En la radiografía podemos ver formas, cantidades, posición en el escenario y demás. Este esquema nos dice por qué el color de los cálculos es tan útil hoy en día para predecir la composición mineral, porque los oxalatos de calcio son los más radiopacos que hay, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, y las estrubitas tienen unos colores intermedios. Miren esta radiografía, se ve claramente la urolitiasis, no es de un color mineral óseo, ¿cierto? Así que probablemente sea de estrubita este cálculo, probablemente. En cambio, miren esta radiografía desde ayer, de una gatita que lleva 2 meses con dieta urinaria para disolver cálculos y pues nunca los vamos a disolver porque ustedes pueden ver claramente que este cálculo tiene un color muy radiopaco, probablemente son oxalatos de calcio, ¿cierto? Y no voy a intentar una disolución donde no va a funcionar. Miren por qué entonces la radiología es una de las más útiles. La Universidad de Minnesota tiene esta aplicación, yo se las quiero dejar acá, que en perros, con la foto de tus cálculos, te ayuda a predecir un poquitico la composición mineral, pero en gatos les va a servir para lo que les voy a mostrar. Accedes, aquí a la izquierda está la aplicación ya descargada, la descargas desde Google, luego abres tu aplicación, luego te dice qué especie es, vamos a escoger gato, su raza, su género y su edad, le damos buscar y les va a dar las opciones, miren en porcentaje, que es lo más probable. Miren que entonces yo tengo un gato persa, yo esperaría oxalatos de calcio, ¿cierto? Sí, ya me queda poco de tiempo, ya vamos a terminar. Es menor a un año y por eso es más probable la estrubita que otros cálculos. Miren que es útil esta aplicación y se las quiero dejar para que la revisen. Les va a dar algunos datos para que vean entonces cómo lo podemos manejar. Definitivamente la epidemiología entonces nos va a dar una opción de. Recuerden que no solamente hay urolitiasis, hay gatos con cistitis idiopática y también cálculos. Porque si tienes un gato con esta ecografía llena de cálculos, incluso tiene unos pólipos, pues eso no es cistitis idiopática, ¿cierto? Le sacamos los cálculos o los disolvemos, pero el gato sigue con episodios urinarios, a veces se combinan los problemas. Por favor, recuerden eso porque no siempre es suficiente. Entonces vamos a hacer el manejo, ¿listo? Cerremos con el manejo de estos pacientes. La forma de manejarlos es hacer primero una muy buena abordaje primaria. Si el paciente tiene una obstrucción uretral por cálculos,
pues hay que devolverle el cálculo, ya vieron cómo, a su vejiga y después de eso resolver al paciente. Si el paciente tiene una urolitiasis complicada, obstruida, de forma asertiva, van a hacer la desobstrucción, esto ya lo han visto varias veces, y después de que los cálculos están ya dentro de la vejiga, los vamos a sacar. Bien sacaditos, sacar todos, no dejar nada adentro, y ya. No recomendamos hacer disolución ni ningún manejo en pacientes obstruidos. El paciente obstruido, en donde se hace una retropropulsión, pues se sacan los cálculos porque están estorbando. Pero no siempre. Este paciente en pantalla no está obstruido, tiene 2 cálculos. Y el color no es de oxalato de calcio, ¿cierto? Es de estruvita. Así que lo que hacemos es intentar disolverlo. Miren entonces que en la ecografía se ven, estos son los cálculos de este gato. Después de empezar la dieta, este es el cálculo de este gato y por esa razón vale la pena disolver estruvitas. ¿Cómo disolvemos estruvitas? Con antibiótico en los perros, pero en los gatos no es necesaria. En los gatos el antibiótico no es el foco de la dilución como sí en perros. En perros el antibiótico es esencial para disolver los cálculos, más que la dieta incluso, junto a la dieta. En los gatos, recuerden que las estruvitas son, bioquímicamente hablando, fosfato amónico magnésico, como los que ven en pantalla. Así que, ¿cuál hay que sacar? Cualquiera de los 3. Pero lo que más podemos hacer es sacar el magnesio. Si ustedes sacan o reducen la proporción de magnesio, el paciente tiene una altísima probabilidad de disolver sus cálculos. Aquí en este caso, a su derecha van a ver una dieta urinaria y a su izquierda una dieta comercial. Y van a ver que el fósforo, que es el fosfato, no bajó. Que la proteína no bajó. De la proteína viene el amonio. Pero el magnesio sí. En la dieta urinaria baja el magnesio y eso disuelve los cálculos de estruvita. Entonces la invitación es a entender por qué una buena dieta logra disolver cálculos de estruvita, que se ven más en los pacientes adultos de 4 a 7 años. En cambio, en los pacientes mayores, pues ya no hay tanta tendencia y por eso vale la pena. No vamos a intentar disolver cálculos de oxalato de calcio porque no funciona. Entonces, por esa razón, cuando los cálculos son muy chiquitines, hacemos hidropropulsión miccional. ¿Listo? Vamos a sacar cálculos del tracto urinario sin cirugía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nunca en gatos machos enteros. Lo hacemos en hembras o en gatos con uretrostomía. Lo hacemos jamás después de una cistotomía porque se rompe la vejiga. Y el objetivo es sacar cálculos del cuerpo sin cirugía en un paciente. Vamos a verlo en una hembra. El doctor Javier ayer les mostraba cómo sondear una hembra felina. Vamos a posicionarla en posición Trendelenburg, pegado al piso de la vagina. Vamos a buscar el meato urinario, que lo van a ver a la derecha como una rayita. Ya al fondo ven el meato urinario. Por eso nos vamos pegados al piso de la pelvis. Y ahí vamos a introducir nuestra sonda urinaria. A través de la sonda inyectamos líquido y luego hacemos el procedimiento que les voy a mostrar acá. Llenamos la vejiga, este es un macho con uretrostomía, y a este gato le llenamos la vejiga bajo anestesia con salina estéril. Vamos a levantar a nuestro gato, vamos a sacudir la vejiga para que los cálculos entren en suspensión, vamos a buscar la vejiga con las manos que está llena, 5 ml por kilo suelen ser suficientes. Esta es la segunda vez que yo le hacía el intento, que fue cuando me acordé de grabar. Obtenemos un chorro interesante y miren cómo los cálculos abandonan el cuerpo sin cirugía. Hembras y machos con uretrostomía. Y con eso nunca hay que volver a operar los cálculos que nunca puedo disolver. Ayuda muchísimo hacer una anestesia epidural y por eso, por favor, consideren la posibilidad de hacer hidropropulsión en machos y en hembras. Y con eso esta gatita que tenía esos cálculos allá se va después del procedimiento sin cálculos a casa en cuestión de 1 hora. ¿Vale? Estos pacientes necesitan analgesia por unos días, nunca necesitan antibiótico y a veces tienen hematuria un par de días después. Bien, cerremos entonces acá. Recuerden que dijimos cuál es la idea con urolitiasis, saber la composición mineral. Vamos a disolver los cálculos de estruvita porque se pueden, menos cuando está el paciente obstruido. Cuando está obstruido, regresamos los cálculos a vejiga y los sacamos. Es la mejor forma de hacerlo. Cuando no tienen síntomas, los intentamos disolver. De 2 a 4 semanas dura la disolución. En gatos es súper buena, con dieta y con mayor cantidad de líquido.
Si estamos hablando de oxalatos de calcio, tienden a volver a aparecer, por favor, no lo ignoren. Hay que entonces al paciente darle una dieta especial, una dieta urinaria de disolución está bien toda su vida y tienen que tomar más agua. Pues, ¿cómo más agua? Me preguntaban. Miren, las fuentes de agua, más tazas de agua y hielo es lo más común. Algunas veces el agua que se mueve no sirve. Esta es mi gata y ella juega con el agua que se mueve, pero nunca se la toma. Así que la verdad no me sirve muchísimo, la verdad, una fuente en mis gatos. Y yo ahora estoy sugiriendo que adicional tomemos latita en una taza, le llenamos con agua tibia y esa sopita les gusta, a mis gatas les encanta y 3 veces al día soy esclavo de ellas dándole más líquido y funciona bastante bien. Esas son las recomendaciones que vamos a dar al respecto. El objetivo era entonces que tengamos en cuenta que se mezcla la cistitis idiopática a veces con los cálculos y en conclusión son los manejos similares, una dieta urinaria de por vida o hasta que vuelve geronte el paciente, una dieta que ojalá ayude a controlar los dos tipos de cálculos. Vamos a monitorear la hematuría de este paciente porque tienden a recurrir y yo sugiero que veamos a esos pacientes un par de veces al año. Así que bueno, esto es de lo que quería aclaramos en este tiempo. Tenemos espacio para preguntas si el espacio lo permite y me pasé unos 8 minutos, les pido disculpas. Muchas gracias por su atención. Sé que hay preguntas pendientes, no sé qué quieren que, si hay el tiempo, más bien cambiamos de pláticas, ustedes me dirán, mis jefes. Sí, muchas gracias, doctor, por tu excelente presentación. Si me puedes apoyar porque hay muchas preguntas, Sí, hay muchas muchas. preguntas que faltaron por responder, nos falta el tiempo, Sí. a contestar por el chat. Perfecto. Para no retrasar el programa y mientras pasamos con el doctor Gonzalo Caballero. Ya mismo me pongo a responder. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente plática. El doctor Gonzalo Caballero es asesor técnico de Royal Canin. En lo que pone su presentación, les tengo una buena noticia para Colombia. Hay 2 preguntas y tenemos regalos sorpresa para las primeras personas que contesten bien esta pregunta, ¿ok? La pregunta número 1 es, y ahorita me van a apoyar a poner en el chat el correo al cual deben de enviar la respuesta. La pregunta número 1 es, en México, ¿cuál es la composición mineral más prevalente de cálculos urinarios en gatos? Tenemos por ahí el chat, donde venga el correo. Ok, les digo, es carolina.rubio@royalcanin.com. carolina.rubio@royalcanin.com. Las primeras personas en responder se llevarán un regalo sorpresa. Y hay otra pregunta. ¿Cuál es el rango de edad más prevalente de presentación de la urolitiasis de estrubita felina? Ya les escribieron ahí el correo. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Bienvenido. Voy a apagar mi micrófono y mi cámara. Muchas gracias, doctora Tamara. Pues gracias por invitarnos aquí a dar esta pequeña plática enfocada a lo que es el manejo nutricional de las enfermedades del tracto urinario caudal, pero también hablaré sobre esta herramienta que es un monitoreo de la función, de la salud urinaria en gatos, llamado Hematuria Detection. Bueno, como sabemos, estas dietas y este producto va dirigido a estas enfermedades del tracto urinario caudal. Sabemos que estas enfermedades principalmente están enfocadas en vejiga y en uretra. Se ha hablado de todo este tema durante estos 3 días. Sabemos que la prevalencia de las enfermedades en caso de gatos es cercana al 10%. Hay muchas etiologías de estas enfermedades, pero lo importante es que manifiestan algunos signos clínicos similares y de ahí la importancia del monitoreo de estos signos. El 10% de la enfermedad del tracto urinario caudal no es una enfermedad per se, sino que es un término utilizado para describir estos desórdenes que afectan esta zona caudal en caso de los gatos. Según las estadísticas, se sabe que la cistitis idiopática es la más común en estas enfermedades del tracto urinario caudal. Cerca del 60% de las enfermedades del tracto urinario caudal representa la cistitis, el 20% los urolitos,
Aquí quiero aclarar que, bueno, las dietas urinaria SO, de ahí el nombre que tienen los productos de Royal Canin, van dirigidas a solamente el cálculo de estruvita, que puede llegar a disolverlo, aunque ya vimos que depende de la zona, depende de la obstrucción, se recomienda más la cirugía o no, pero bueno, es una de las ventajas de la dieta. También, pues bueno, lo ponemos en este problema, los tapones uretrales. Y las infecciones del tracto urinario, que también es más común en animales de edad avanzada. Aquí, en el caso de las infecciones del tracto urinario, pues se sabe que modificando el pH de la orina podríamos controlar el desarrollo, el crecimiento de estas bacterias. Y de ahí la importancia de acidificar el pH urinario con la dieta. Hay muchos factores de riesgo de estas enfermedades del tracto urinario caudal. Se sabe que el estilo, el ambiente de vida del gato, el estatus sexual, acaba de hablar, bueno, el doctor César junto con el doctor Javier, hablaron de esta prevalencia de las edades, del género, de la formación de los urolitos, ¿sí? Se tiene bien contemplado. También la obesidad es un factor de riesgo a que se presenten afecciones en el tracto urinario caudal. La pobre ingesta de agua. Sabemos que el gato es renuente a consumir agua, entonces hay que obligarlo de alguna u otra forma. Estas dietas pueden ayudar a estimular la ingesta de agua con algunos ingredientes. El cloruro de sodio, el cloruro de potasio que presentan estas dietas van a influir en el consumo de agua. Obviamente las dietas húmedas tienen un mayor alcance en el consumo de agua para los gatos, ¿sí? Y hay otros factores que por tiempos, pues bueno, no veremos porque sí es mucho lo que hay que abordar y el poco tiempo que tenemos. De los signos, la hematuria es el que vamos a estar monitoreando. Vamos a monitorearlo con este nuevo producto. Bueno, ya ni tan nuevo. Es un producto que es un gránulo que va a detectar la presencia de hemoglobina en la orina y ante la presencia reaccionará cambiando de color ese gránulo que es blanco y cambiará a una tonalidad azul o verde, incluso podríamos ahí tenerlo presente. El producto es un gránulo color blanco con una característica, tiene un ondamiento, una zona convexa en la superficie de ese gránulo, y ante la presencia de poca o mucha cantidad de sangre cambiará su color a azul, a un azul tenue o a un azul intenso, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de hemoglobina que presente esa orina, la tonalidad de azul será mayor, ¿sí? Entre más sangre, mayor cantidad de hemoglobina hablará, ¿sí? Se sabe que el reactivo que presenta este gránulo es la tetrametilbencidina, que pseudooxida ante la presencia de lo que sería la presencia de esta hemoglobina. Vamos a ver que hay diferentes rangos de reacción con base en la presencia de células rojas. Hay estudios que realizó la Universidad de Montreal que demuestran que los gránulos son extremadamente sensibles ante el umbral más bajo de la presencia de glóbulos rojos en la orina. Se sabe, y por eso de ahí el término microhematuria, que no observamos la sangre cuando vemos la orina, pero pueden haber células sanguíneas y el reactivo de la tetrametilbencidina va a tener esta pseudoperoxidación a partir de lo que sería la presencia de 100 células sanguíneas por microlitro de sangre, ¿sí? de orina, perdón. O lo que sería la visualización de 12 células rojas en un campo visual al microscopio, ¿sí? Para que se empiece a notar el color ámbar en la orina, entonces la cantidad de sangre obviamente cambia. A partir de 2.500 células podríamos detectar visualmente lo que es la macrohematuria. Evidentemente, a partir de las 32.000 células rojas podríamos tener ya un color ámbar en esa orina y ya el propietario visualmente notaría la presencia de sangre. Pero vean, desde las 12 células podríamos ya empezar a detectar esa microhematuria. De ahí la importancia de esta herramienta, de este gránulo, para tenerlo presente para monitorear la salud urinaria. La hematuria es ese signo evidente que presenta el 90% de los gatos que manifiestan una enfermedad del tracto urinario caudal. Entonces, vamos a conocer un poco el trayecto que tiene nuestro gato ante la enfermedad del tracto urinario caudal. El gato manifiesta algún malestar. Es así que el propietario llega a consulta. Sí, puede manifestar periuria, puede manifestar estranguria y todos esos signos que sean
evidenciado durante estas pláticas, pero bueno, sabemos que ese acicalamiento frecuente en la zona perianal, el no orinar de forma correcta, todo eso hace que el propietario sospeche de algún malestar que presenta el gato. El gato va a consulta, el médico, por los signos que presenta el gato, sospecha de una enfermedad urinaria y ante ello tiene que tomar la muestra de orina. Pero aquí recordemos que la toma de muestra pues no es tan sencilla en caso de gatos. Hay que anestesiar, hay que hacer cistocentesis, hay que caterizar y todos los problemas invasivos, bueno, las técnicas de obtención de orina que tenemos hacia el gato, ¿sí? Obviamente pues eso nos va a orientar en el diagnóstico y el tratamiento correcto. Posterior a ello, pues bueno, podríamos ya corregir el problema, tratarlo y monitorear la salud urinaria de este gato con esta herramienta que es Hematuria Detection, ¿sí? Monitoreamos con base en la recidiva que tenga este gato. Si es un gato que constantemente recae en este problema, podremos utilizarlo cada mes el uso de Hematuria Detection. Si es un gato que tarda más tiempo en presentar este problema, pues bueno, pensaríamos en utilizarlo cada 3 o 4 meses. Y esto depende, repito, de cada caso para ver en qué tiempo utilizamos Hematuria Detection. Tenemos la dieta urinaria SEO que nos ayudará al tratamiento de estas enfermedades del tracto urinario. Hematuria Detection viene en una cajita que trae 2 sobres. Cada sobre trae 20 gramos. Esos gránulos recomendamos vertirlos en una arena, en un arenero, en una bandeja limpia cuando cambiamos la arena, para que al estarla limpiando, al estar retirando las heces y los grumos de orina, pues bueno, podamos notar si hay la presencia de este cambio de pigmentación en el gránulo para saber si tiene o no ese problema nuestro gato, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo se visualiza en la bandeja el cambio de coloración con diversa tonalidad. Repito, la mayor cantidad de sangre indica una tonalidad más intensa. Lo vemos aquí en esta otra fotografía, ¿sí? Si el color permanece blanco o color crema, pues indica que no hay problema en la presencia de sangre en esa orina. Pero si cambia a una tonalidad azul tenue o verde incluso, o azul intenso, pues obviamente ya sabemos que hay presencia de sangre en esa orina. El producto, una vez abierto, tiene 30 días para ser utilizado, ¿sí? Le repito, recomendamos vertir todo el sobre en un momento en la bandeja para poder utilizar ese reactivo. Pero a veces propietarios dicen, voy a utilizar la mitad en esta ocasión y en 15 o 20 días utilizaré la otra cantidad. Puede ser viable mientras no pase de los 30 días. Si hay pigmentación a color azul, ese color va a permanecer por 48 horas. Entonces, si hago cambio de bandeja hoy, no la limpié en la noche y me espero al siguiente día, todavía va a permanecer ese color azul, indicándonos la presencia de sangre en esa orina, ¿sí? Vean, la prueba detecta desde 0.5 mililitros de sangre por litro de orina. El reactivo que tiene esta pseudoperoxidación es la tetrametilbencidina. Esta es la que reacciona ante la presencia de hemoglobina en la orina, ¿sí? En este video vamos a conocer cómo reacciona. Es el cambio inmediato en la coloración. Hicimos un preparado de agua con hemoglobina, ¿sí? Obviamente es intensa la cantidad de hemoglobina en esa muestra, por eso el color tan ámbar. Y vean, en cuestión de segundos cambia esa coloración. Es inmediato, en menos de un minuto tenemos el resultado de este problema en ese gato. ¿Sí? Hablar de las dietas urinarias, ya para terminar, es tener en cuenta lo que trabajan nuestros productos sobre las afecciones del tracto urinario caudal, que trabajan sobre urolitiasis, trabajan sobre cistitis y también sobre infecciones del tracto urinario caudal. El manejo de estas dietas es integral al uso de fármacos, si se requiere una cirugía o también controlando el estrés para modificar el ambiente en el gato. Aquí resaltamos lo que es el uso de consumo de agua para el gato. El gato debe consumir agua y eso es fundamental para el tratamiento de estos problemas. ¿Sí? Parte del tratamiento que nosotros proponemos es controlar
lo que es la sobresaturación en la orina. Se sabe que una sobresaturación predispone a un cambio de pH urinario, predispone a la presencia de minerales responsables de la cristalización y posterior formación de urolitos. Es por ello importante la reducción de la saturación relativa. ¿Cómo logramos este control de la saturación relativa? Se hablaba hace unos momentos con el doctor César del control de los minerales responsables de la formación de los urolitos. Por ejemplo, el magnesio, que es un mineral que está en la estructura del cristal de struvita. Se reduce desde la formulación de la dieta, se controla el fosfato y amonio, que son los otros dos minerales que forman el cristal de struvita, con el uso de menor cantidad de desechos urémicos. Por ejemplo, reducimos un poco la cantidad de proteína de origen animal para incluir proteína de origen vegetal, que va a reducir esa producción de urea, que no utilizarán las bacterias ureasa positiva para desechar lo que es fosfato y amonio. Entonces, ahí controlamos ese posible desarrollo de un cristal de struvita. Controlamos el desarrollo de oxalato de calcio, reduciendo los niveles de oxalatos en la dieta, y el nivel de calcio también que está presente en la fórmula se reduce. Utilizamos fibras que producen menos desechos de oxalato, como la achicoria, y con eso, bueno, reducimos ese riesgo de formar oxalato de calcio. Pero en ambos urolitos se tiene en cuenta la dilución urinaria, incrementar la ingesta de agua, incrementar el consumo de agua y la micción para reducir la posibilidad de desarrollo de cristales con base en la reducción de la saturación relativa. Y reducimos el pH, lo acidificamos con estos tres ingredientes presentes en las fórmulas urinarias: metionina, gluten de maíz y cloruro de potasio. Con esa acidificación controlamos la presencia diluimos el cristal de struvita. Es capaz este mecanismo de acidificación de disolver el cristal de struvita, no el de oxalato, pero sí se menciona que el de struvita puede ser disuelto con estos acidificantes. Y ese mismo acidificante permite controlar la proliferación de bacterias ureasa positiva, que son responsables, obviamente, de estimular la cistitis, de estimular el crecimiento de urolitos. Y bueno, ese sería parte del mecanismo nutricional que proponemos con las dietas urinarias. Habría más que hablar, pero bueno, por tiempos, dejémoslo en esos tres conceptos. Y también es importante aumentar la ingesta de agua, no solo estimularla, sino obligar al gato a consumir más agua a través de algunas técnicas. Por ejemplo, emplear más dieta húmeda, ¿sí? La dieta húmeda se sugiere desde que son gatitos, estimular el consumo de texturas, entre ellas las dietas húmedas, para que si en algún momento en edad adulta puede padecer una enfermedad del tracto urinario, pues bueno, las dietas ya sean conocidas y no las rechace el gato. Recordemos que son neofóbicos a veces los gatos. Incrementar el consumo de agua a través de dietas moderadamente altas en sodio y en potasio, que estimulan la ingesta de agua. O incluso también estimular el consumo de agua haciéndola más atractiva. Puede ser a través de sabores, por ejemplo, el atún, puede ser a través de fuentes de agua que están en movimiento y son a veces más atractivas hacia el gato, o incluso mezclar la croqueta con agua para generar ese consumo de agua. Obviamente, el problema no se termina una vez resuelto el episodio. ¿Por qué? Porque el 50% de los gatos que padecieron alguna enfermedad del tracto urinario caudal tendrán una recidiva en menos de un año. De ahí la importancia de monitorear esta función urinaria en ese tiempo para evitar que recaiga nuestro gato. Entonces, estos son los tres pilares que proponemos para la prevención de estas recurrencias. Manejo ambiental fundamental, controlar el estrés, mejorar el ambiente del gato para que no padezca de cistitis. El manejo nutricional, dietas que van a corregir la enfermedad del tracto urinario caudal. ¿Sí? Hay nutrientes clave como los omega 3 que reducen la inflamación, ya comenté, los acidificantes del pH urinario, también ayudan al tema de cistitis y al control de la presencia de bacterias en vías urinarias. ¿Sí? Hay dietas de Royal Canin que no son urinarias, pero también tienen un enfoque preventivo. Son dietas de mantenimiento que tienen el logotipo Index SO, que crean un medio también desfavorable para el desarrollo de estas enfermedades del tracto urinario caudal. Y como comenté al principio, pues el monitoreo de la salud urinaria a través de Hematuria Detection. Un producto que vamos a utilizar con base en la recidiva de cada individuo por
para monitorearla durante un año, ¿sí? Esta es la propuesta que tenemos para el tratamiento de las enfermedades del tracto urinario caudal. Aquí están nuestros productos felinos en seco, Urinary SO, en húmedo, Urinary SO, que ayuda al control de estas enfermedades, y el monitoreo de esta hematuria con Hematuria Detection, ¿sí? Pues les agradezco su atención y bueno, si hay preguntas, las contesto en el chat. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Gonzalo. Aprovechando antes de que te vayas, tenemos unas preguntas para unos premios de un kit de Hematuria Detection. Me gustaría aprovechar para ver si existe la posibilidad de que podamos no solamente premiar al primero que conteste correctamente, sino también al segundo y al tercero. 3 premios por pregunta. Perfecto, doctora. Muchas gracias. En esta ocasión, no solamente el premio es un kit con Hematuria Detection, también, dado que es el Día del Gato y queremos festejar algo grande, va a ir incluido un libro de farmacología práctica en gatos del doctor Marín. Es la pregunta número 22. Recuerden que deben de mandar correo. Ahí viene el correo. Y que el título del correo debe de ser respuesta 22. Y dentro del correo poner la respuesta a esta pregunta. Voy a pasar a la siguiente. Esta es la pregunta 23. Es la misma dinámica. Los 3 primeros lugares recibirán su premio. Mencione un acidificante de pH urinario que tienen las dietas Urinary SO. Y pregunta 24. ¿Qué hidrolito se puede disolver con las dietas Urinary SO de Royal Canin? Muy bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a dar la bienvenida al doctor Villalobos. Denme un segundito. Doctor, ¿estás ahí? Hola, Tamara, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué gusto. Ay, gracias por aceptar la invitación y por estar aquí. Por cuestión de tiempo no voy a leer tu currículum, que es muy, muy, muy largo. Chucho Villalobos, punto. Muy brillante y muy maravilloso. Te voy a dejar para que inicies con tu charla y podamos escuchar todo lo que vienes a contarnos. Muchísimas gracias. Con calma, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Qué gusto saludarlos. Un honor estar aquí en este simposio donde hay puras estrellas. La verdad que me encanta estar con ustedes y además me encanta estar con mis amigos veterinarios especialistas en medicina felina. La verdad que es un honor para mí estar con la asociación AMEGA, una asociación muy pujante, una asociación que ha hecho muchísimo y ha unificado a los veterinarios que hacen medicina felina, medicina y cirugía felina, y además, pues bueno, seguramente nos estamos viendo en toda Latinoamérica y me da muchísimo gusto verlos, estar con ustedes y, bueno, compartir también este tema pues tan interesante. Como ustedes saben, a mí me ha gustado la endoscopía desde hace algún tiempo. Tuve la oportunidad de estar hace unas semanas en la Universidad de Colorado tomando un curso y ayudando también a capacitación algunas personas. De hecho, un veterinario que está iniciando, un gran amigo, Raimundo, que está iniciando una clínica de medicina felina en Dubái. Entonces está puestísimo el doctor haciendo ya, empezó a hacer endoscopía. Entonces la idea de esta tarde con ustedes es compartir mi experiencia, ¿verdad?, de lo que se puede hacer en endoscopía en casos donde se presente enfermedad del tracto urinario caudal en gatos, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver qué truquitos podemos tener. Vean ustedes esta vejiga, cómo está lesionada. Es un gatito con cistitis idiopática severa, crónica, ¿verdad? Se ven aquí en algunas glomurulaciones y algunas incrustaciones, de hecho, ya de sedimento, del sedimento urinario que tenía este paciente, ¿verdad? Y le produjo una infección bastante grave. Vamos a ver el caso dentro de un momento.
Y bueno, pues a los que estén interesados en endoscopía, tenemos 2 asociaciones, nuestra asociación madre Veterinary Endoscopy Society y la Sociedad Latinoamericana de Endoscopía Veterinaria, de la cual la verdad que soy muy orgulloso de ser presidente. Esta fotografía me parece extraordinaria, donde juntamos unos genios aquí interesantes. Estos 3 genios que están viendo aquí, el doctor Timothy McCarthy, quien empezó hace más de 20 años a desarrollar técnicas endoscópicas para gatos, ¿no? Entonces, aquí el trabajar endoscopía no es algo nuevo. Hace más de 20 años se hicieron técnicas, incluso el doctor McCarthy en 1998 más o menos, él hizo su primer artículo de endoscopía en medicina felina, imagínense nada más, ¿no? Y endoscopía urinaria, de hecho. Después tenemos al doctor Lulich, excelente persona, un genio, un gran maestro de nosotros, el doctor Javier del Ángel, que ha sido una guía muy importante para enfocar el tema de endoscopía urinaria. Compartimos muchos casos, hacemos interconsulta, la verdad. Y bueno, pues tenemos aquí a César Mayorga, que su plática fue maravillosa y que también hace muchas técnicas de mínima invasión. O sea, la verdad que muchas felicidades y gracias, Tamara, por tenernos por aquí compartiendo pues nuestras experiencias, ¿no? Como comentaba hace un momento, hay un consenso en el Journal of Veterinary Internal Medicine. En el 2016 se hizo un consenso de cómo se debe de manejar las enfermedades urinarias en perros y gatos. O sea, no hay más. El comportamiento que se debe de llevar tanto en diagnóstico como en terapéutica en cuanto a enfermedades urinarias, ¿no? Entonces, este consenso nos comenta, pues, que de los últimos 20 años, como comentaba hace un momento, hay técnicas de mínima invasión, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de las enfermedades del tracto caudal urinario, el tracto caudal de los gatos. Entonces, muchas veces no es necesario utilizar la cirugía abierta, ¿no? Que se usó más hace algún tiempo, ¿verdad? Y bueno, pues estas técnicas de mínima invasión, pues se requiere un equipo, un equipamiento y un entrenamiento específico, que si lo comparamos el entrenamiento de mínima invasión o endoscopía con las técnicas de cirugía abierta, la curva de aprendizaje es mucho más corta. Aprender endoscopía y cirugía de mínima invasión que aprender cirugía abierta. Tanto así. Bueno, pues estas técnicas de mínima invasión están descritas para cada caso clínico, muy importante. En gatos, en muy específico, hay mucho escrito al respecto. El doctor Chu, que nos dio clase ahora en la Universidad de Colorado, la verdad que es un excelente médico que ha desarrollado, digamos, la tecnología moderna de la endoscopía en enfermedades del tracto urinario caudal de los gatos. Entonces, aquí algo muy importante, ¿no? Vamos a educar al cliente. De repente nos preocupamos mucho por el precio de cuánto puede costar un equipo, un endoscopio, cuánto puede costar un procedimiento, pero yo creo que hay que escoger al cliente, hay que ofrecer los beneficios y no es cuestión de dinero, es cuestión de ganas de hacer las cosas. Nosotros tenemos clientes que realmente no tienen mucho dinero, incluso piden tarjetas de crédito prestadas a los familiares para poder hacer procedimientos. Y por otro lado, nosotros ayudamos mucho en ocasiones con los precios, sobre todo en el caso de los gatos tenemos por ahí un precio especial. A mí me gustan mucho los gatitos. Tenemos un equipo de trabajo también aquí en el hospital que tienen mucha tendencia a manejar gatitos y demás, ¿no? Bueno, hay que ver y ofrecer los beneficios de las técnicas mínima invasivas, y estoy hablando de endoscopía, y voy a hablar también de las técnicas abiertas. O sea, tenemos un beneficio y tenemos un riesgo. Eso es muy importante y tenemos que asociarnos en ese momento con los propietarios o tutores de las mascotas, en este caso de los gatos, ¿verdad? Para que el riesgo que tengamos sea un riesgo compartido y un riesgo por escrito, ¿verdad? Tanto de riesgo anestésico, ¿verdad? Como de los riesgos y posibles complicaciones que pudiéramos tener. Y esto, desde luego, pues nos va a hablar de un pronóstico. Entonces, esto es muy importante
trabajarlo siempre, porque cuántas veces tenemos problemas con los tutores de nuestros pacientes. Por otro lado, los costos. Si empezamos un procedimiento por cirugía endoscópica y posiblemente en un rango bajo tendríamos que hacer una conversión a cirugía abierta, bueno, pues la cirugía abierta tiene un costo también, ¿no? Entonces, esto es un punto muy importante y ahorita vamos a ver los beneficios que vamos a tener. Y aquí la piedra angular, ¿no? La enfermedad del tracto urinario caudal del gato, ¿verdad? Pues tenemos entidades pues que ocupan el 90% del diagnóstico, ¿no? Entonces esto la verdad que nos facilita mucho. Ustedes como médicos especialistas en medicina felina, pues desde luego van a entenderlo todavía mejor, ¿no? Recuerden ustedes que estás hablando, por ejemplo, de signos clínicos, pues no podríamos hablar de que un signo clínico como tal, la hematuria, es una enfermedad. No es todo un conjunto de signos clínicos que van a dar enfermedades y depende de nosotros el llegar a nuestro diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la enfermedad del tracto urinario caudal de los gatos, vamos a hablar de las enfermedades que afectan a la vejiga y a la uretra de los gatos, machos y hembras, ¿no? La signología clínica de nuestros pacientes gatos con enfermedad del tracto urinario caudal pueden ser obstructivas y no obstructivas. Es un punto muy importante, no siempre pensar que van a ser enfermedades obstructivas. Por otro lado, el diagnóstico se realiza por un proceso sistemático, como lo mencionaba hace un momento. La historia clínica es maravillosa. Generalmente, cuando nos contactan a nosotros para hacer un procedimiento endoscópico, a mí me encanta, yo doy mi teléfono celular, en un momento dado no recibo llamadas, solamente mensajes, para que me dé la posibilidad de contestar cuando tenga tiempo en un momento dado. Y por otro lado, es muy importante que nos manden fotografías y videos del paciente. Las personas tienen mi celular todo el tiempo en la mano y esto nos facilita a nosotros, ¿verdad? Porque es en ocasiones cuando el paciente llega a nuestro consultorio, ¿verdad? Pues sería muy raro ver a un paciente a lo mejor con estranguria, ¿no? O pensar que pudiera tener estranguria, pero si el cliente está haciendo una grabación y nos la manda de cómo está orinando el paciente, pues nos va a servir muchísimo. Las manchas, el tamaño de la mancha que deja en el arenero el paciente, si hay vocalización, si hay dolor, todo esto es muy importante para nosotros como clínicos, ¿verdad? La signología clínica para poder ir integrando, como comentaba hace un momento, esa signología clínica y poder plantear pruebas específicas. Entonces, si hablamos de hematuria, como este congreso, este simposio tan interesante, vamos a hablar de orina color rojo. Ojalá siempre pudiéramos ver, bueno, digo, no, pobres gatos, ¿no? Que pudiéramos ver la orina con sangre, ¿no? Así como tal. Pero muchas veces por los hábitos de los gatos no es posible a veces poder ver, o incluso por el tipo de lesiones, no siempre vamos a ver sangre como tal, ¿no? Y puede haber hematuria, ¿verdad? Y que no sea tan evidente a nuestros ojos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de hemorragia, ¿verdad? Cuando hablamos de hematuria, vamos a hablar de hemorragia del tracto urinario caudal de los gatos. Y no solamente de la presencia de hemoglobina, sino la presencia de eritrocitos en el sedimento urinario. Eso es muy importante, ¿no? Ahorita Gonzalo platicó acerca de este detector de hematuria en gatos. La verdad que me parece una ayuda maravillosa, ¿no? Se pone en el arenero, ¿verdad? Y pues se detecta que cambia de color estos granulitos, ¿no? Aquí la prueba que hizo Gonzalo, tan interesante, ¿no? De poner esa orina de un gato con hematuria, ¿verdad? Y después depositarla en estos granulitos y ver cómo cambia de color. La verdad que esto a mí me parece sensacional, una ayuda maravillosa. De repente los clientes piensan, decir, bueno, pues esto cuesta, no sé, $30 o 600 pesos, y bueno, ¿para qué gasto en esto si puedo ver que mi gato tiene hematuria, ¿no? Realmente no siempre vemos, como lo estoy comentando hace un momento, y esto sin duda es o el sí o sí para saber si nuestros pacientes tienen hematuria.
Otro signo clínico importante es la polaquiuria, ¿verdad? Es el incremento en la frecuencia de las micciones con escasa emisión de orina. El paciente va con frecuencia al arenero, ¿verdad? Y ahí es donde yo digo que, por ejemplo, en el caso del teléfono celular o el teléfono inteligente, ¿verdad? Podemos hacer grabaciones y podemos ver, por ejemplo, las manchas que deja el paciente en la arena, o incluso si es una arena que se hace aglutinante, pues vamos a poder ver de qué tamaño es esa aglutinación o esas manchas de orina y la frecuencia con la que está yendo el paciente también. Eso es muy importante. También considerar los pacientes con estranguria, ¿no? Estos pacientes van a tener dificultad y dolor para orinar relacionado con un proceso ya obstructivo, no solamente un proceso no obstructivo, sino esta obstrucción puede ser total o parcial. Eso es un punto muy importante también a considerar en el diagnóstico de nuestros pacientes. Y esta estranguria puede estar acompañada incluso hasta de vocalización, ¿verdad? Dolor intenso en nuestros pacientes al tratar de orinar. Y vamos a tener también pacientes, otro signo clínico, pacientes con periuria, ¿no? Vamos a tener pacientes que se orinan fuera del arenero o en lugares inusuales. El paciente en ese momento se le ocurre orinar porque tiene un proceso obstructivo, porque tiene un proceso inflamatorio severo, ¿verdad? Y entonces el paciente puede orinar en cualquier lugar. Entonces es muy importante, y como comentaba hace un momento, otros signos clínicos, ¿verdad? No son los únicos de la enfermedad del tracto urinario caudal de los gatos. Bueno, va a ser vocalización, anorexia, depresión y vómito. Comentaba aquí hace un momento acerca de tres entidades, tres enfermedades que van a ocupar el 90% de nuestro diagnóstico en pacientes con enfermedad del tracto urinario caudal, ¿sí? Entonces es muy importante, fíjense, cistitis idiopática, más de la mitad de los pacientes que vamos a ver con enfermedad del tracto urinario caudal van a tener cistitis idiopática. Eso es un punto muy importante, ¿verdad? Y que tenemos que tomar en cuenta para llegar al diagnóstico. O sea, no todos los gatos que tienen dificultad para orinar van a tener urolitiasis o van a estar obstruidos por piedritas, ¿no? Entonces, esta cistitis idiopática, pues, seguramente en este simposio se ha visto todo el tema súper completo, ¿verdad? Y en el caso de urolitiasis vamos a tener un 30% de los pacientes con enfermedad del tracto urinario caudal del gato. Entonces, aquí ya llevamos el 83%, y recordemos que la enfermedad bacteriana del tracto urinario de los gatos, pues generalmente no es tan común como lo es en los perros, ¿no? Aquí, pensando en el caso de los perros, pues bueno, pensaríamos que la infección bacteriana del tracto urinario es muy común, y en el caso de los gatos es poco común, incluso en casos de urolitiasis, incluso en casos de cistitis idiopática, pues en ocasiones no tenemos infecciones bacterianas del tracto urinario. Entonces, estas tres entidades ya me están dando el 90%. Entonces, pues no podría decir que es fácil llegar al diagnóstico, pero si pensamos en estas tres entidades, vamos a poder tener un diagnóstico acertado, ¿no? Y el otro 10% de las patologías, bueno, vamos a tener alteraciones neurológicas de la misión, vamos a tener, en caso, por ejemplo, Javier de Ángel hizo por ahí algunas endoscopías sin artículos de la presencia de Personema felis cati, imagínense nada más este parásito intravesical, pues relativamente poco común, y poco común no quiere decir que no exista, sino que más bien no lo diagnosticamos con frecuencia, que seguramente este parásito va a producir cistitis, ¿verdad? Cistitis crónica, y puede complicarse con algún otro padecimiento. Siendo esta parte del 10%, podríamos llegar a tener complicaciones inflamatorias importantes, ¿no? Entonces, neoplasias también es otro punto importante, no hay que descartar las neoplasias. Y recuerden ustedes el acercamiento diagnóstico que vamos a hacer nosotros, no solamente con la historia clínica, sino con la instrumentación que vamos a ocupar, nos va a ayudar a llegar al diagnóstico, ¿no? Y otro porcentaje bajo también, que completa el 10%, serían enfermedades, alteraciones anatómicas como ureteres ectópicos
o problemas neurológicos, ¿no? Entonces, vamos a tener este 10%, digamos, con otras enfermedades, ¿no? No hay que olvidarnos de ellas también. Pues bueno, aquí en un estudio del doctor Javier del Ángel nos comenta que los cálculos más frecuentes en gatos en México son de oxalato de calcio, seguidos por urolitiasis por estruvita y después otras causas de urolitiasis como uratos, purinas y cistinas, ¿no? Entonces, esto es muy importante pensar, por ejemplo, en el caso de los gatos, en gatos jóvenes vamos a tener más posibilidades de tener obstrucciones o urolitiasis por estruvita y generalmente van a ser pacientes entre 1 y 6 años, gatos jóvenes. En el caso de oxalato de calcio, vamos a tener pacientes ya mayores de 7 años, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de urolitiasis por estruvita, vamos a tener la mayoría de los pacientes van a ser hembras y de oxalato de calcio van a ser machos. Eso es un punto muy importante. El diagnóstico, como lo comentaba, el examen físico general, la historia clínica súper importante, y esa historia clínica nosotros la reforzamos con videos y fotografías. Créanme que es una gran maravilla, ¿no? El examen físico del paciente nos va a ayudar mucho a llegar al diagnóstico, ¿verdad? En el caso de requerir laboratorio, el laboratorio básico sería hemograma, química sanguínea, urianálisis, que el urianálisis no lo debemos de olvidar. O sea, en este simposio estamos hablando de enfermedades urinarias, pero aún así, si fueran enfermedades respiratorias o enfermedades gastrointestinales, no hay que olvidarnos jamás de el urianálisis. Es una prueba clave maravillosa, ¿no? La radiografía simple y contrastada nos ayuda muchísimo. Ahora, con la ayuda de la radiología digital, nos ayuda a llegar a diagnósticos muy precisos, ¿verdad? El ultrasonido, la ecografía, la verdad que me parece una ayuda increíble. Tamara, tuviste un problema con tu ultrasonido hace poco. Nosotros la semana pasada tuvimos también una falla si nos quedamos sin ultrasonido una semana, y era una locura trabajar y hacer diagnósticos sin ultrasonido, ¿no? Entonces, es muy importante, aunque la infección bacteriana en el tracto urinario sea bajo, si así se requiere, ¿verdad? Pensemos en hacer cultivo y antibiograma en algunos casos precisos de nuestros pacientes. Y bueno, ¿y qué digo yo de la ayuda diagnóstica, la tomografía y la resonancia magnética? Que cada día más utilizamos estas ayudas, ¿verdad? Para poder llegar a detectar algunos padecimientos en los pacientes. Por ejemplo, pues bueno, ya no estamos hablando del tracto urinario caudal, pero sí estaríamos hablando, por ejemplo, de ureteros, ¿verdad? Litiasis en ureteros, pues es el estándar de oro del diagnóstico, ¿no? Y bueno, vamos a hablar ahora del equipamiento que vamos a utilizar como equipamiento de mínima invasión para poder hacer nuestros procedimientos endoscópicos, ¿no? El poder utilizar un endoscopio y poder ver en una imagen magnificada, una imagen de alta definición, en un monitor, 2 monitores o 3 monitores, los monitores que ustedes quieran, ¿no? Entonces, tenemos equipamiento diverso, ¿verdad? Y para hablar de enfermedad del tracto urinario caudal de los gatos, pues vamos a hablar que vamos a utilizar endoscopios rígidos y flexibles, ¿no? Vamos a utilizar este endoscopio, que es un endoscopio 9.5 French, es una vaina de 1.9 milímetros, ¿verdad? Que va a estar cubierto por una camisa de trabajo. Tenemos este otro endoscopio rígido de 2.7 milímetros de diámetro que lo vamos a montar en esta camisa operatoria. Me voy a permitir enseñarles, díganme si se ve bien en la pantalla. Tenemos este endoscopio, aquí conecto la cámara del equipo y aquí conecto la fuente de luz, ¿no? De tal forma que no es necesario ver en forma directa, sino las imágenes que yo voy a tener de este cabezal de cámara me va a permitir llevar las imágenes digitalmente a este procesador, ¿verdad? Que me va a permitir
ver la imagen me va a permitir grabar, me va a permitir tomar fotografías, ¿no? Entonces, incluso poder tener variaciones de luz y en algunos equipos incluso puedo tener luz específica para poder ver hacia la submucosa y detectar lesiones neoplásicas tempranas, ¿no? En este otro caso estamos hablando del endoscopio 2.7 milímetros de diámetro, ¿verdad? Que es un endoscopio muy pequeñito que lo voy a montar en esta camisa de trabajo, ¿verdad? Que va a tener ingreso y egreso ya sea de agua, de aire. Cuando trabajemos tracto urinario es muy importante tener mucho cuidado con el aire. Yo sugiero no utilizar aire, sino utilizar líquido, ¿verdad? Y así como vamos ingresando líquido, y si en un momento dado la vejiga empieza a estar plétora, pues entonces abro una de estas llaves que me va a permitir un egreso de líquidos. Entonces, algo muy importante que tiene este equipo es que yo puedo utilizar instrumentación de diferentes tipos, ¿no? Como en este caso, voy a utilizar unas pinzas de caimán, unos forceps de agarre, unas pinzas de biopsia, o incluso puedo tener canastillas para el retiro de urolitos, ¿no? Puedo tener electrocirugía también, o incluso energía láser, ¿verdad? No sé si alcance a apreciar bien esto. Y puedo introducir por el canal de trabajo una vaina de láser. Entonces, por aquí en el canal de trabajo voy a introducir los instrumentos que me van a permitir, si esto está dentro de mi paciente, ¿verdad? Todo esto, esta parte está dentro del paciente, entonces me va a permitir tomar biopsias o en el caso, por ejemplo, de urolitiasis, tomar litos e irlos retirando poco a poco, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que vamos a trabajar endoscopía en nuestros pacientes, ya sea con endoscopía rígida. Hay diferentes instrumentos, como comentaba hace un momento, diferentes tipos de canastillas. Están las pinzas de agarre, comentaba hace un momento, las pinzas de biopsia y diferentes tipos de canastillas. También tengo otro equipo que es el endoscopio flexible. Este equipo, la verdad que los... ¿Sí? Perdón, ¿puede volver a compartir su pantalla, por favor? Sí, claro, con gusto. Gracias. Es que para ver bien los instrumentos que nos estaba mostrando, se puso la imagen completa. Ahora necesitamos regresar a compartir pantalla. Ah, qué amable, gracias. Ahí está. Ah, pues, ¿qué crees? Que ahora sí voy a volver a enseñar un instrumento. Pero bueno, tenemos endoscopios flexibles y estos endoscopios flexibles los podemos tener en dos tecnologías. Los fibroendoscopios, ¿verdad? Que son una tecnología ligeramente anterior a los endoscopios digitales, ¿verdad? Y voy a enseñar este endoscopio flexible. Este es un endoscopio flexible de 2.5 milímetros de diámetro. Imposible poder hacer, por ejemplo, una uretrocistoscopía en un gato macho, ¿verdad? En un gato macho, pues digamos, de un tamaño arriba de 3,5 kilos. A lo mejor podríamos utilizar un endoscopio flexible de 1 milímetro de diámetro. Ahora imagínense, si este endoscopio es de 2.5 milímetros de diámetro, tenemos un canal de trabajo de 1.2 milímetros. Esto quiere decir que yo puedo introducir instrumentos de 1 milímetro de diámetro. Pero por aquí mismo, por este sitio, puedo introducir una fibra para trabajar láser, ¿no? En un momento dado. Y bueno, podemos introducir canastillas, al igual que en el endoscopio rígido, instrumentos para sujetar litos o para tomar biopsias. Entonces tengo esta manivela que me va a permitir mover y tomar la forma, por ejemplo, en los casos de hacer cistolitotomía percutánea, que ahorita lo vamos a ver, donde ingreso con el endoscopio rígido a la vejiga, ¿verdad? Localizo y voy a revisar toda la vejiga con una incisión pequeñita de 1.9 milímetros. Entro a la vejiga y puedo ver la uretra pélvica, ¿verdad? En el caso del gato. Y con este otro endoscopio me puedo ir a la uretra de la uretra pélvica. Incluso puedo llegar hasta la uretra peniana, desde luego, antes de los penis, ¿no? Entonces, esto me va a ayudar muchísimo
al diagnóstico, y si me encuentro un urolito por ahí en el camino, meto una canasta y lo dejo. Realmente quiero decirles algo, creo que la gran mayoría de los que estamos aquí hacemos cirugía, ¿no? Yo por muchos años hice cirugía, haciendo cirugía del tracto urinario, tanto en perros como en gatos, y la verdad que seguramente dejamos por ahí algunos urolitos sin querer, ¿no? Aunque hagamos retropulsión con gel, con agua, con jeringas de 5, de 10 mililitros que tienen mayor presión, seguramente, y ahorita les voy a enseñar cómo en ocasiones con cirugía abierta podemos omitir algunos urolitos. No sé si tengo que compartir pantalla nuevamente, ya no voy a enseñar más equipamiento por el momento. Sí, por favor, doctor. Sí, con gusto. Entonces, aquí ya vimos el equipamiento, ¿no? Si hubiera alguna duda, pues quedo a sus órdenes para ir revisando los equipos, y aquí los tenemos a la mano también. Tenemos un caso muy interesante que nos compartió el doctor Javier del Ángel de una vejiga con enfisema. Vean ustedes cómo radiográficamente se ve con aire. Es una vejiga de un gatito que habían cateterizado con catéteres de estos rígidos varias veces, ¿no? Y entonces, pues, hubo traumatismo a la mucosa de la vejiga, y secundario hubo infección, y después se complicó el caso clínico, y bueno, pues así fue como llegó con el doctor Javier del Ángel, y bueno, por dentro esta vejiga pues tenía coágulos, ¿verdad? Importantes, y estos coágulos pues llegan a obstruir el tracto urinario, ¿no? Entonces, quirúrgicamente estos coágulos y fibrina se tienen que retirar. Realmente estas condiciones importantes, tanto inflamatorias o en este caso de tener esta vejiga con enfisema, pues bueno, es un punto muy importante, porque esos coágulos de ninguna forma, ni con lavado ni nada, podemos retirarlo. En este caso se decidió retirarlos por cirugía abierta, estos coágulos, ¿verdad? Y bueno, pues se retiran para quitar el proceso obstructivo y después dar tratamiento y evitar que hubiera mayores complicaciones con este paciente. Vean aquí con unas pinzas Kelly, se van sacando, ven la cantidad de material que se está retirando, repito, coágulos y fibrina dentro de la vejiga de este paciente. O sea, de ninguna forma esto lo vamos a retirar por lavado uretral, ¿no? También en algunos casos, por ejemplo, cuando se ha hecho una manipulación, pues digamos, exagerada o forzada en los pacientes, pues se puede llegar a ver estas lesiones uretrales en los gatos machos, ¿verdad? Lesiones uretrales importantes que de repente se tiene que tomar la decisión, si hubiera el caso de una ruptura, como en este caso, de hacer incluso uretrostomía, ¿no? Esta es una vista endoscópica en forma normógrada, una vista por la vejiga hacia la uretra, ¿verdad? De este paciente, para revisar si había alguna lesión en la uretra del paciente, ¿no? Entonces, esto es un punto muy importante, y aquí la vista endoscópica, pues, como comento, tiene la posibilidad de magnificar hasta 20 veces las estructuras en nuestros pacientes, ¿no? En este caso, el tracto urinario. Hay una técnica que la verdad que me parece maravillosa, que se llama cistolitotomía percutánea, ¿verdad? Tenemos al paciente en posición dorsal, ¿verdad? Preparado para cirugía con la asepsia adecuada, ¿verdad? Y vamos a tener al paciente cateterizado, ¿verdad? De la uretra, y vamos a distender la uretra con solución salina. Esta uretra la vejiga, ¿verdad? Y esta vejiga la vamos a palpar, ¿no? La vamos a palpar y vamos a sentirla. Entonces, lo que se hace es una pequeña incisión a través de la piel, subcutáneo, la fascia
y se ingresa al abdomen. Una pequeña incisión, estoy hablando de una incisión de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Después se retira la distensión que hicimos con solución estéril, se toma la vejiga y se expone la vejiga hacia el exterior. ¿Para qué? Para poder meter un endoscopio, introducir un endoscopio a la vejiga, ¿no? Entonces hacemos justo esta pequeña incisión, ya la vejiga expuesta, vamos a introducir el endoscopio, y estoy hablando de una incisión de 1,9 milímetros, por donde vamos a hacer la inspección completa de la vejiga, ¿verdad? Vamos a hacer la inspección de la uretra pélvica, ¿verdad? De la uretra prostática y pélvica, ¿verdad? Y vamos a revisar con mucho cuidado el interior de la vejiga con este endoscopio. Y comentaba yo, si tengo la necesidad de pasar hacia la uretra distal, puedo utilizar el endoscopio flexible, que todavía es que con las curvas que puede dar este endoscopio flexible me permite pasar por la curvatura de la uretra pélvica y pasar hacia la uretra peneana. Entonces, justo así es como vamos a estar trabajando con nuestros pacientes y vamos a hacer diagnósticos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la cistolitotomía percutánea, nos va a ayudar, por ejemplo, el caso de diagnósticos de urolitiasis o de cistitis idiopática también. E incluso de neoplasia. Si hubiera algún caso que se sospechara neoplasia, en lugar de hacer una cirugía abierta, ¿verdad? Se podría hacer una cistolitotomía percutánea para tomar biopsias. Y este es el punto en el que yo digo, tengo una uretra con urolitos, ¿no? No me asegura nada hacer una retropulsión de estos urolitos de la uretra hacia la vejiga o incluso introducir un catéter, ¿verdad? Y este catéter puede viajar entre los urolitos, ¿verdad? Y nos puede dar como un falso de que ya retiramos todos los urolitos y los urolitos están en vejiga. De verdad, de repente dejamos urolitos cuando hacemos estas técnicas, pues digamos a ciegas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y estamos hablando, por ejemplo, de que hay casos de cistitis idiopática donde necesitamos hacer diagnóstico, incluso tomar biopsias en un momento dado para ver la proliferación de este tejido. Tenemos aquí una uretritis proliferativa, tenemos una cistitis proliferativa en estos pacientes y vean ustedes todo esto, pues lo podemos ver ampliado con técnicas mínimamente invasivas y nos permiten en un momento dado tomar biopsias. Vean este video, también tenemos una uretritis y una cistitis proliferativa. Vean cómo la mucosa empieza a engrosarse y esto lo que hace es disminuir el lumen, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la uretra, esto mismo puede llegar a producir que el flujo de la orina no tenga un flujo normal. Incluso se ven hasta algunas proliferaciones del tejido como pendulantes dentro del límite aquí, por ejemplo, de la vejiga con la uretra, ¿no? En el cuello de la vejiga. Entonces, todo esto va a tener como complicaciones importantes. Este es un caso interesantísimo de un paciente que tenía cistitis idiopática, pues con eventos repetidos, ¿verdad? En uno de estos eventos, los clínicos optaron por hacer una uretrostomía. Y recuerden, pues, los pacientes que tienen uretrostomía, pues, tienen riesgos importantes de desarrollar infecciones del tracto urinario caudal, porque se pierden las barreras naturales del tracto urinario, ¿no? Entonces, quedan con un orificio permeable, ¿verdad? Que pueden migrar bacterias hacia el interior a través de la uretra hacia la vejiga, como en este caso. Vean ustedes algunos cristales pequeñitos, cómo se incrustan, no solamente que estén disueltos en la orina, sino están incrustados en la mucosa, ¿verdad? De la vejiga de este paciente. Vean aquí cómo hay erosiones de superficiales a moderadas. En este paciente es un paciente que tenía hematuria severa.
¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, el cultivo de la orina no es suficiente, sino que hay que tomar biopsias para hacer cultivo de las biopsias de estos pacientes y mandar también a histopatología biopsias de este paciente. Entonces, esto es muy importante. Este paciente, a través de la uretrostomía, ingresamos con el endoscopio 1.9 milímetros de diámetro y pudimos hacer el diagnóstico en este caso, ¿no? Entonces, vean ustedes todas las lesiones que tiene este paciente. Aquí vamos a hacer una cistoscopía, una uretrocistoscopía en una hembra transvaginal, transvestíbulo vaginal. Vamos a ingresar con un endoscopio 1.9 milímetros de diámetro, se extienden los labios vulvares, se pasa el endoscopio, se ve el vestíbulo vaginal, ahorita lo vamos a ver. Aquí está el vestíbulo vaginal, hacia dorsal está el orificio vaginal, que es un orificio pequeño, y hacia ventral vamos a tener el orificio uretral. Es un punto muy importante aquí, y aquí algo también que puede servir para orientarnos, ¿no? Si tenemos a una hembra, una gatita hembra, que tiene que ser cateterizada a través de la uretra hacia la vejiga, esto lo podemos hacer casi a ciegas, esta cateterización. Si nosotros metemos un catéter, vean ustedes la diferencia de tamaño del orificio vaginal con el orificio de la papila uretral, ¿no? La papila uretral hacia distal. Entonces, generalmente, si lo metemos a ciegas, casi estoy seguro que van a ingresar a la uretra y no a la vagina, ¿no? Si lo dirigimos todavía hacia ventral, pues tenemos más ventajas. Ven ustedes la comparación de tamaño de lo que sería el orificio vaginal. Este es el vestíbulo vaginal, todo esto es el vestíbulo vaginal. Este es la papila uretral, es una papila muy grande, muy prominente, ¿verdad? Y vamos a ingresar a la uretra. Vamos pasando y ven cómo se ven ahí unas petequias. Vamos pasando por la uretra. La uretra tiene un pliegue dorsal. Aquí ingresamos a la vejiga, vean, un poquito turbia, con sedimento, los vasos sanguíneos evidentes, pero aquí ya vemos estos focos hemorrágicos de la submucosa, que se llaman glomerulaciones, ¿verdad? Estos puntos rojizos, que son rupturas, hemorragias capilares localizadas por el proceso inflamatorio, ¿verdad?, crónico de estos pacientes. ¿Sí? Aquí es una endoscopía transuretral. No tuvimos que hacer ninguna cirugía, ni mínimamente invasiva, y estamos mostrando esta cistitis hemorrágica, ¿verdad? Una hemorragia de la submucosa, hemorragia sublocalizada, ¿verdad? Y vean cómo incluso hay erosiones, ¿no? No solamente hemorragias a través de la mucosa hacia la submucosa. Entonces terminamos aquí nuestro diagnóstico, vemos el chorro de orina, no sé si lo alcanzaron a ver, el chorro de orina que sale a través de las papilas ureterales, ¿verdad?, en dirección dorsal, caudal. Este es derecho e izquierdo. Ven ustedes cómo sale la orina de las papilas ureterales del paciente, con diferente densidad, porque aquí estamos usando solución estéril. En el caso de urolitiasis, bueno, pues bueno, comentábamos en una plática anterior que la litotripsia extracorpórea no está aceptada por este consenso que les comento, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de la litotripsia intracorpórea con láser, vía endoscópica por láser Olmio, pues estamos muy limitados, ¿no? Estamos muy limitados. En el caso de los gatos machos, pues transuretral, pues no tenemos acceso endoscópico como tal, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de las hembras, pues con el endoscopio de 1.9 milímetros de diámetro, vamos a tener en gatitas, por ejemplo, de 3 kilos a 3 kilos y medio, vamos a tener un acceso, pero pues vamos a pasar en forma pues como muy justa, ¿no? Entonces, en ocasiones, cuando trabajamos con cirugía láser, pues vamos a entrar y a salir varias veces, y esto puede causar daños en los pacientes. Aquí, por ejemplo, es una fibra láser, ¿verdad? Se están haciendo litotripsia,
con los urolitos en libertad, los presionamos hacia la mucosa y aquí los tenemos canasteados estos urolitos y aquí le vamos dando con energía láser, ¿no? Es una tecnología pues relativamente cara. Hay personas que ya están buscando esta tecnología para sus pacientes. En este caso tenemos un paciente que tenía urolitiasis, ¿verdad? Y utilizamos cistolitotomía percutánea para ingresar a la vejiga. Recuerden ustedes, con una pequeña incisión, aquí está el ultrasonido, se ve ahí el urolito, la mucosa de la vejiga engrosada, ¿verdad? Se planea la cistolitotomía y se ingresa a la vejiga. Estos son los urolitos de oxalato de calcio y se localizan vía endoscópica en la vejiga y vean las lesiones que tiene, ¿no? Tiene erosiones superficiales. Imagínense tener estos urolitos que son unas lajas, unas navajas, que con el flujo de la orina, y luego nos preguntan los clientes que por qué tiene hematuria el paciente, ¿no? Pues justo es un efecto físico importante. Vean ustedes, todas estas son pequeñas navajas, ¿verdad? Que están lesionando la mucosa en forma continua y además por el flujo de la orina va y viene este urolito. Incluso tuvimos un caso que nos van a traer, que hay una perra que tiene hematuria solamente cuando hace ejercicio, ¿no? Imagínense ustedes, pues, hace ejercicio, estas navajas, ¿no? Están cortando al moverse, están moviéndose continuamente en la mucosa de la vejiga y esto va a producir lesiones, incluso va a producir ruptura de los capilares, ¿verdad? Y va a producir hematuria en los pacientes, ¿no? No dudo, en el caso, por ejemplo, de los gatos, a lo mejor no sea tan común que sea a través del ejercicio, son de los pocos casos que he escuchado, pero fíjense qué importante es considerar, si nosotros vemos este urolito y si vemos sus dimensiones físicas, pues ya sabemos por qué los pacientes van a tener hematuria, ¿no? Aquí tenemos este paciente con aparentemente 3 urolitos, radiográficamente lo estamos viendo, y ingresamos. Recuerden ustedes que los urolitos, y ahorita Lina seguramente nos va a comentar, los urolitos radiográficamente, ¿verdad? Se observan radiográficamente cuando son mayores de 3 milímetros de diámetro. Cuando son menores a 3 milímetros de diámetro, en ocasiones no los podemos ver. Y todo depende, depende muchísimo de la composición y de la solidez que tengan estos urolitos, ¿no? Pero pues aquí nosotros radiográficamente veríamos 2 y uno pequeñito y endoscópicamente vemos más de esos 2 urolitos, ¿no? Estamos viendo aquí 3, 4, 6 urolitos. En ocasiones ingresamos, tenemos que lavar el contenido de la orina. Vean aquí, estamos ingresando a la vejiga con una incisión de 1.9 milímetros de diámetro y estamos tomando el urolito y lo vamos a retirar. A la hora de retirar el urolito por esa pequeña incisión, la vejiga pues es como el tejido es como elástico, ¿no? Entonces nos da de sí un poquito para sacar urolitos más grandes de lo que es la incisión que hacemos en la vejiga. Aquí tenemos un catéter, ¿verdad? Vean todas las pequeñas hemorragias y las erosiones, un catéter, y vean la uretritis proliferativa que produjo uno de los urolitos que estaba retenido. Vean, aquí estaba retenido el urolito y el efecto físico que hizo en la uretra pélvica de este paciente. Vean, esto es muy importante considerarlo porque aquí estamos, vean la cistitis proliferativa también que ha producido este urolito, estos urolitos, al estar haciendo un efecto físico en el paciente. Y aquí tenemos prácticamente la incisión que hacemos de 1 centímetro más o menos para poder accesar en la piel, luego subcutáneo, fascia, y después ingresar al abdomen y poder exteriorizar la vejiga y poder hacer todo este trabajo que les he comentado hace un momento, ¿no? Y tenemos también posibilidades, por ejemplo, de trabajar urolitos
Este es un caso que nos refirió CM Gatos, la doctora Tamara Olivia, una gatita que pues ha presentado ya 4 o 5 veces urolitiasis, caso muy interesante. Y aquí teníamos un urolito, ¿verdad?, que medía 6 milímetros de largo, ¿no? Entonces, pues dijimos, vamos a hacer una uretrocistoscopía, es una gatita grande, vamos a hacer una uretrocistoscopía para ver si podemos retirar el urolito. Entonces vamos ingresando por la vagina, por los labios vulvares, vestíbulo vaginal, y aquí nos encontramos en la uretra proximal, entre la uretra proximal y el cuello de la vejiga, nos encontramos el urolito. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver si tenemos éxito, y lo que hicimos fue lo siguiente: aumentamos el flujo de líquido que está pasando por el endoscopio, aumentamos para distender la uretra. Después le pedimos a uno de nuestros ayudantes que hiciera compresión a la vejiga que ya tenía solución salina. Entonces, al hacer compresión en la vejiga y al aumentar el flujo de líquido a través de la uretra, distendimos la uretra, y al presionar la vejiga, distendimos todavía un poco más la uretra. Y eso nos permitió sacar un urolito de 6 milímetros de diámetro. Realmente es un urolito grande, ¿verdad? Y aquí lo planteamos, tomamos el urolito, ¿verdad? Y lo tomamos de uno de los lugares, de los vértices alargados. Aquí se queda atorado un poquitín en una de las curvas, y aquí retiramos el urolito, ¿no? Entonces, es una forma muy, muy práctica, ¿verdad? Iniciar por uretra en un momento dado en estos urolitos de estas características. Generalmente estamos supeditados, en el caso de las gatitas, alrededor de 4 milímetros, 3 milímetros. Podríamos hacer el retiro de urolitos a través de la uretra, hacer una uretrocistoscopía. Este medía 6 milímetros, y bueno, pues nos atrevimos a hacerlo por las características físicas del urolito. O sea, casi es lo mismo de largo que de ancho. Ustedes acaban de ver aquí la imagen, pero bueno, nos fue muy bien. Aquí tenemos el caso que Javier del Ángel nos compartió, ¿verdad? Donde hizo en Parasitology Research, hizo un artículo sobre la presencia de Personema felis cati en nuestros gatos. Recuerden ustedes, no es que no exista en México, es que no lo diagnosticamos, ¿no? Como muchas enfermedades o padecimientos que no vemos, ¿verdad? Pues a lo mejor, o que no buscamos, a lo mejor no las encontramos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la cistolitotomía, los cuidados posoperatorios, bueno, pues los pacientes deben quedar en hospitalización con radiografías y ultrasonidos control intra y posoperatorio, en caso dado que haya alguna duda de que hubiera algún urolito, pero con la navegación endoscópica estamos casi seguros de no dejar nada ahí adentro, ¿no? En caso de urolitiasis. En el caso, por ejemplo, de cistitis idiopática, es muy importante, pues bueno, tener al paciente monitoreado si hemos hecho algún procedimiento para toma de muestras, ¿verdad? Usar sondas de silicón es muy importante. Hay unas sondas un poquito más rígidas, pues que a lo mejor no sería muy conveniente utilizarlas, ¿verdad? La hidratación del paciente es muy importante, verificar el funcionamiento renal y la producción de orina, el uso de antibióticos específicos si hay cultivos, ¿verdad? O de amplio espectro para enfermedades urinarias, el manejo del dolor, opioides, en algunos casos AINES o infusiones de lidocaína. En el caso, por ejemplo, del uso de dexmedetomidina, comentábamos hace un rato con el doctor Javier del Ángel, que él utiliza mucho, incluso en otras recomendaciones de él también utilizamos buprenorfina y dexmedetomidina en nuestros pacientes. Y bueno, ahora recientemente se ha considerado como en cuestionamiento el uso de la prazosina también. Entonces, mantenerlo lo más tranquilo posible a nuestros pacientes, ¿verdad? Y dentro de los cuidados postoperatorios, en caso, por ejemplo, de cistitis idiopática, pues ustedes saben todos los cuidados que debemos de tener con nuestros pacientes, mandarlos con un tratamiento específico. En el caso, por ejemplo, de urolitiasis, pues no es una enfermedad que se cure. De repente, nosotros
incluso decimos, bueno, pues ya lo operamos, no se preocupe, todo va a estar muy bien, ¿no? Desde luego hay que mandar a analizar el urolito, hay que saber qué tipo de urolito es y bueno, pues cruzar los dedos porque podamos tener una dieta de disolución con estos urolitos, ¿verdad? Y por otro lado también, pues dar un manejo médico y de seguimiento médico para estos pacientes, porque la recurrencia de los urolitos es alta. Entonces, en los casos que se requiera, cultivo y antibiograma es muy importante. La verdad que es una prueba muy económica que nos da, aunque no sea tan frecuente la infecciones bacterianas del tracto urinario caudal de los gatos, pues la verdad que es una prueba que no cuesta tanto y que podemos mandar cultivo y antibiograma con estos pacientes y nos va a dar la tranquilidad de poder, sí o no, mandar el antibiótico específico. Manejo de la dieta, como ya lo comentaban hace un rato, laboratorio y ultrasonidos y seguimientos radiográficos cada 3 o cada 6 meses, ¿verdad? Pues son las recomendaciones de algunos artículos recientes para los pacientes con urolitiasis, ¿verdad? Es muy importante. Y pues hablábamos hace rato, ¿no? Que el paciente tome agua. Es muy importante. No sé cuántos de sus gatos al abrir una llave están, es más, antes de abrir la llave, el gato ya está listo para tomar agua. Entonces, pues sí, si le dejamos un flujito bajito de agua, bueno, pues el gato se entretiene y toma agüita y bueno, pues por ahí platicamos con él un rato mientras nos lavamos los dientes, hacemos alguna otra cosa. Y pues bueno, es lo que tengo para ustedes en el caso de endoscopía y cirugía de mínima invasión. Recordarles, si ustedes y sus pacientes tienen urolitiasis, este Centro Nacional de Diagnóstico de Urolitos está aquí, bueno, desde luego ya el doctor Javier del Ángel es muy famoso, tiene su correo electrónico y por favor no dejen de hacer análisis de urolitos y seguimiento de sus pacientes. Es lo que tengo de lo que es nuestra experiencia del uso de la endoscopía en enfermedad del tracto urinario caudal de los gatos. Muchísimas gracias, muy amables. Recuerden ustedes, tenemos algunos casos clínicos interesantes en Instagram. En mi perfil es endovet_mx. Muchísimas gracias y bueno, estaré pendiente del chat para contestar preguntas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Tamara. Gracias a Mega y a todos los patrocinadores. La verdad que muchísimas gracias que hicieron posible que estuviéramos con ustedes. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Muchas gracias, doctor. Si hay preguntas, 2 preguntas que vi muy interesantes en el chat, por favor, para que nos apoye a contestarlas. Y de alguien muy interesado en endoscopía. No sé si esté la doctora Lina Sanz, ¿lista? Hola. Hola, Hola, Lina. doctora. Bienvenida. Qué gusto, Jesús. Buenas tardes. Hola, ¿Cómo hola. estás? Qué gusto verte. Bien, gracias. Igual, querida muy amiga. feliz de estar acá. Qué bueno que estás por acá para ayudarnos a complementar todo esto que estamos viendo y con tu sabiduría seguramente nos vas a dar muy buenos tips. Muchas gracias. Gracias. Y ya para cerrar este simposio, la doctora Lina Sanz, sí me apoya a compartir su presentación, doctora. Enseguida. ¿Se ve? Ahí, ¿Sí? Sí, ahí ya se ve bien. Ya, perfecto. Ustedes me dirán, esperaré instrucciones. Adelante, doctora. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, doctora Tamara Iturbe, y a todo el grupo organizador de este curso de Maturia. Maravillosos ponentes, hermosas experiencias compartidas. Me encantó la última conferencia, deja la vara muy alta. Gracias al doctor Villalobos. Y bueno, me corresponde en realidad un gran honor de cerrar este evento con una temática clásica, no si bien por ello menos importante, que es el aporte que nos da la radiología tradicional en el abordaje de las condiciones del tracto urinario alto y bajo del gato que se pueden expresar con hematuria. ¿Bien?
Entonces, vamos a hablar de la radiología del tracto urinario. Mi nombre es Lina Sanz, trabajo en el Centro Opción Felina de Chile. Bueno, no quiero comenzar sin antes comentarles algunos puntos básicos. Avísenme, por favor, voy a estar atenta a la doctora Tamara si me comenta que estoy hablando muy rápido, pero me imagino que están muy cansados, ¿cierto? Y tal vez ya no son muchos los ánimos para la última conferencia, entonces tampoco quiero cansar los demás. Y ustedes saben que a mí me encanta hablar y me encanta explicar y podríamos estar 3 horas hablando de este tema. No olvidemos que la radiología utiliza radiaciones ionizantes y por lo tanto, aunque es una herramienta maravillosa y siempre disponible, debemos tener justificación para su uso, optimizar su uso disminuyendo la posibilidad de irradiación innecesaria al operador y al paciente y de esa manera limitando las dosis.